jamás me imaginé pisar la cárcel, jamás me imaginé estar en el lugar incorrecto, en el momento equivocado, la hora incorrecta. Cuando dos tipos me levantan en una motoneta a punta de navaja y amenazas y me llevan a un hotel de paso, no sé si fue mi instinto de supervivencia, no sé si fue el coraje. Dije, no se las voy a poner fácil, porque sabía que no iba a salir con vida. Y entonces inicio yo un forcejeo, le provocó 2 heridas. Cuando yo pensé que él ya me iba a matar, lo que hace él es, pues empieza a sangrar demasiado y entonces lo que hace es salirse para salvar su vida. La versión de los hechos de las autoridades fuimos a tener relaciones sexuales y por un tema de celos es que yo deseo me mandan a Santa Marta, éramos 21 chicas en total en una celda para 4 personas, me llenaban de golpes, todos los días eran amenazas y te vamos a agarrar sola y te vamos a encontrar. Una sala que reclasifica mi delito, dice, a ver Yakiri, te vamos a escuchar. Entonces me escuchan y demás y me dicen, sí, te defendiste, pero te excediste, ¿no? ¿En qué momento tienes que saber tú en qué momento te defiendes y no? Yacún Flores presenta. Bienvenidos a otro episodio de Amar Más Podcast. Recuerda que este episodio se hace con la intención de darle voz a mujeres que tienen una historia que contar. Y la historia de hoy es una historia que duele, es una historia que nunca debió de pasar. Yakiri, nuestra invitada, fue privada de su libertad y juzgada de manera injusta. Ella fue señalada como si fuera la culpable a pesar de que ella actuó en defensa propia. Hoy, después de años de lucha, de miedo, su historia nos viene a recordar que cuando el sistema falla, lo único que nos queda, pues, es no rendirnos. Así que esta es la historia de una mujer que sobrevivió a todo, incluso a la injusticia de todo lo que vivió. Así que bienvenida, Yakiri. Gracias por darle voz a tantas mujeres que después de todo lo que viviste, después de toda esta vivencia tan difícil, ahora te dedicas también en cierto modo pues a ayudar a más mujeres. Y lo que nos vienes a contar hoy pues es esta historia tan difícil que viviste hace algunos años. Así que bienvenida. Claro, muchas gracias a ambas. Gracias a ti por aceptar estar aquí en este espacio, como bien lo dice Ale, que pues ayudamos de alguna manera a que muchas mujeres no se queden calladas, alcen la voz y que aquí tienen un espacio seguro donde pueden hablar, no van a ser juzgadas, sino simplemente acompañamos, ¿no? Creo que es lo que se necesita muchas veces, no nada más estar investigando quién, por qué lo hizo, si ella tuvo o no la culpa, sino que de verdad se concentran en el verdadero problema, lo que estamos enfrentando hoy en día, y no te imaginas aquí en Jalisco cómo lo estamos padeciendo ahora mismo y que queremos, de alguna manera siento que estamos aportando un granito de arena a toda esta situación que es terrorífica, es indignante, pero pues bueno, el día de hoy aquí tú estás por una razón y es el hecho de contar tu historia, por lo cual me gustaría que nos platicaras un poquito para iniciar. ¿Cómo fue ese momento que cambió tu vida, que marcó tu historia de alguna manera, ¿no? Ya más adelante nos contarás lo que nos platicaba antes de iniciar el episodio de cómo has resignificado todo esto que te pasó, este dolor, y cómo ahora le es de mucha fuerza a demás personas, ¿no? Tu voz a través de todo lo que ahora hablas, de los micrófonos que hoy están aquí, de todas las plataformas en las que has estado hoy compartiendo, pues de alguna manera estás dándole más fuerza a esas voces que todavía o ya fueron silenciadas o no se atreven a hablar. Así que bienvenida, Yakiri, y me gustaría que pues iniciáramos con eso. Platícanos un poquito cómo fue ese día el que cambió tu historia. Claro, pues nada, primero agradecer la invitación, el espacio. Creo que es muy importante aprovechar estos espacios para dar a conocer y seguir difundiendo estos casos que durante mucho tiempo han sido silenciados, ¿no? Entonces les agradezco el espacio y bueno, este caso, a pesar de que fue hace casi 12 años, hace más de 12 años, pues es un caso que hoy en día sigue sonando, sigue tomando presencia, derivado a que pues al final no solamente Yakiri ha pasado por eso, ¿no? Han sido muchas otras Yakiris que han pasado por lo mismo y que desafortunadamente han tenido el mismo camino que yo, ¿no? Pisar la cárcel. Yo esto pasó cuando yo tenía 20 años. Hace 20 años antes de esto ni siquiera me imaginé pisar la cárcel, o sea, no era algo que yo tuviera en la mente, a pesar de que yo crecí en un lugar conflictivo, un barrio bravo, porque pues, para eso así se hace llamar.
Siempre mi familia fue una familia destacada por la cultura, ¿no? Realmente nunca se vieron involucrados en temas de delincuencia, jamás estuvieron involucrados en algo, en un tema que le hiciera daño a alguien más, ¿no? Ok. Entonces jamás me imaginé pisar la cárcel, jamás me imaginé estar en el lugar incorrecto, en el momento equivocado, en la hora incorrecta. Y pues este día, un lunes 9 de diciembre del 2013, es cuando no lo toman como secuestro express porque no piden un rescate, ¿no? Sin embargo, se llama privación ilegal de la libertad cuando dos tipos me levantan en una motoneta a punta de navaja y amenazas y me llevan a un lugar. Este lugar es un hotel de paso que hoy en día sigue abierto en la Ciudad de México, un lugar que a pesar que cambió la administración y cambió el nombre, pues es un hotel que sigue funcionando, ¿no? Este hotel que estaba coludido con mis dos agresores eran dos tipos. En ese momento yo no sabía, evidentemente no los conocía y no sabía que eran hermanos, ¿no? Eso me doy cuenta mucho más adelante. Entonces, en esa privación ilegal de la libertad, me llevan a este lugar donde soy evidentemente golpeada, donde soy amenazada, donde inclusive uno de ellos me pregunta si soy menor de edad, dato que en un momento ni siquiera hice caso. La verdad es que fue algo que no le presté atención hasta más adelante, que mi abogada es quien le toma esta situación y más adelante les platicaré por qué es importante, ¿no? Esta Ok. pregunta del si soy menor de edad o no, ¿no? Ok. Obviamente en este lugar es abuso sexual por parte de uno de los agresores, por el segundo agresor. Se llama abuso sexual cuando hay tocamientos, Claro. obviamente no hay consensuados y hasta ahí, ¿no? Hubo una violación por parte de mi principal agresor. Mi principal agresor en ese entonces tenía 37 años de edad. Yo pesaba, medía unos 64, pesaba 50 kilos. Mi principal agresor, 37 años, 1,90, 80 kilos, hacía fisicoculturismo, pues evidentemente estaban armados. Dos tipos que en ese momento no sabía quiénes eran. Creo que es importante precisar que en ese entonces yo me encontraba en este lugar. ¿Por qué fui ahí? En ese entonces yo tenía una pareja de nombre Gabriela, que ella tiene dos hijos, ¿no? Dos hijos menores. Ella ese día se da cuenta que una de sus hijas es abusada sexualmente por uno de sus tíos políticos. Entonces ella me refiere que pues evidentemente no va a permitir que siga pasando más, sino va a tapar al tío político y ella va a denunciar. Ella la mandan a la Fiscalía de Delitos Sexuales, ¿no? La fiscalía que atiende todos los delitos que tengan que ver con violencia sexual, independientemente seas menor o mayor de edad. Y ella va a esta fiscalía. Esta fiscalía se encuentra en una colonia que se llama la Colonia de Doctores en la Ciudad de México. Ujú. Cuando ella me refiere esto por teléfono, yo le digo, ok, perfecto, cuando yo salga de trabajar, voy para allá, ¿no? Y te acompaño. Entonces, yo cuando me dirijo hacia allá, hasta la fiscalía, incluso cuadras antes de yo llegar a esta fiscalía, es cuando yo soy abordada por estos dos tipos. Esa es la razón por la cual yo me encontraba en este lugar. En un principio me costó un poco de trabajo decir en mis declaraciones, mencionar por qué yo estaba en este lugar. Siempre, la verdad es que omití esa parte y por eso es que muchas veces me criminalizaron. Me parece que el tema de una agresión sexual es un tema muy delicado, un tema muy personal. En mi caso, yo la verdad es que si hubiera sido por mí, mi decisión, yo jamás lo hubiera hablado, yo jamás hubiera salido en medios, yo jamás, porque pues al final invaden tu privacidad, al final Claro. es algo íntimo, al final pues corrompen tu persona, tu cuerpo, son cosas y la vergüenza y el miedo y muchas cosas que te invaden. Claro. Entonces, hablar de lo que le pasó a una menor, pues no me correspondía. Entonces, yo en un principio, pues evidentemente no lo mencioné, lo menciono más adelante cuando yo tengo la autorización de mi expareja en ese entonces, y entonces hasta ahí es cuando lo menciono. Pero bueno, en este lugar, en este cuarto donde yo soy amenazada, golpeada y demás, yo me doy cuenta que uno de mis agresores sale de esta habitación después de la agresión sexual. Y me doy cuenta que sale de esa habitación. Entonces, yo sabía que no tenía ninguna posibilidad de salir con vida. O sea, mis posibilidades, como yo les comentaba, las desventajas, peso, talla, edad, todo era una gran desventaja. Y yo sabía que no iba a poder, no salir, o sea, yo estaba consciente que no iba a salir ¿Te con vida. decían algo? Sí, o sea, pues al final, cuando ellos me interceptan, yo pensé en un principio que era un asalto. O sea, y lo primero que hice fue como, pues aquí están mis cosas. Y dijeron, no venimos por eso, súbete. Y entonces yo dije, pues, o sea, me van a llevar a un lugar donde me van a quitar mis cosas y pues, ok, para que no se vea, ¿no? En este recorrido que me hacen, hubo alrededor de 8 cámaras. Tanto las cámaras del hotel al que me llevaron, tanto al recorrido en ese entonces todavía no existían las C5 ni demás,
pero sí había cámaras de las fábricas, había cámaras de edificios, etcétera, que sí servían. Pero en realidad, pues, bueno, ya más adelante les cuento, ¿no? En este lugar, pues, cuando yo me doy cuenta que sale mi agresor, lo que hago es como, sé que no voy a salir con vida, pero, o sea, no sé si fue mi instinto de supervivencia, no sé si fue el coraje en ese momento, no sé si fue el enojo, el miedo, el dolor que sentí, que dije, no se las voy a poner fácil, o sea, yo tengo que luchar, o sea, sé que no, o sea, mi cabeza ya estaba, digamos que estaba vencida, porque sabía que no iba a salir con vida, pero dije, yo quiero pelear. Y en ese momento lo que más quería yo y lo que más anhelaba era vivir, era lo que Claro. más quería, ¿no? Y yo recuerdo hace muchos años que cuando muy, muy joven, muy ingenua, yo antes no estaba metida en el tema del activismo, no sabía qué era el feminismo, no estaba involucrada. Yo en ese entonces veía mucho el tema de las noticias de las de Juárez, o sea, era lo que escuchaba. Sí. En la Ciudad de México no había manifestaciones, no había marchas, no había hoy en día las redes de apoyo, los colectivos, o sea, la verdad es que yo no estaba involucrada en nada de eso. Desafortunadamente me pasa que muchos mexicanos hasta que no nos pasa es que pues nos involucramos. Y yo en algún momento muy, muy tonta, muy ilusa, yo dije, pues ya el día que me muera, pues seguramente me voy a morir feliz porque pues ya tuve mi familia, mis amigos, me fui de fiesta, ya estuve en mi escuela, ¿sabes? O sea, en mi cabeza era como ese pensamiento. Y ese día en este hotel, en segundos de perder mi vida, o sea, lo que más quería, o sea, ese día me taparon la boca y dije, lo que más quiero es vivir, no me quiero morir. Y entonces inicio yo un forcejeo con mi principal agresor, de manera que yo caigo encima de él, y en este forcejeo que hacemos, yo le provoco 2 heridas, una en el pecho, que desde un principio sí lo declaro, y la otra que es en la parte de la yugular, ¿no? En un movimiento que yo hago de defensa, la navaja logra apuntarle hacia su cuello, y pues no lo pensé 2 veces, y es como hago esta herida. Después de esta herida, yo me imaginé, o sea, que mi agresor, pues ya, o sea, ya, o sea, se iba a quedar ahí. Claro. Y sin embargo, no, mi agresor tuvo un segundo forcejeo, es cuando me provoca las demás heridas. O sea, él se levanta todavía Sí, después de todavía esto tiene y te agrede. las fuerzas, o sea, yo llegó un momento en el que dije, ya no puedo, ¿no? Y hasta yo recuerdo que le suplicaba, y yo también recuerdo muchísimo, y lo mencioné mucho en las entrevistas, mi agresor no podía hablar, o sea, derivado de esta herida en el cuello, mi agresor no podía hablar, o sea, digo, hay cosas, hay expresiones, hay sonidos que se me quedan grabados, y pues ni su voz, o sea, no había, ¿no? Entonces, él siguió forcejeando, llegó un momento en el que dije, ya no puedo, me rindo, me hice como conchita en un rincón, y cuando yo pensé que él ya me iba a matar, lo que hace él es, pues empieza a sangrar demasiado, y entonces lo que hace es, o se queda a matarme, a terminar de matarme, o se sale para tratar de curarse y salvar su vida, ¿no? Ujú. Entonces lo que él hace es salirse para salvar su vida, ¿no? Al final él sí conocía el entorno, él sí sabía dónde se encontraba, él sí sabía con quiénes podía pedir ayuda, y así fue. En la declaración del otro agresor, él refiere que el hermano llega en la motoneta a su casa y que el otro hermano estaba adornando la Virgen, no sé qué, porque fue en tiempos de diciembre, y dice que llega su hermano y que le dice, oye, es que hermano, una chava güera con otra vestimenta que yo tenía en ese entonces, dijo, me mató en tal hotel, en el Hotel Alcázar, y que se le desprenden sus brazos y se muere, ¿no? Esa es la versión que narra el segundo agresor. Y por eso es que él me reconoce, ¿no? Cuando me cuenta que mi agresor sale del hotel, lo que veo es yo pues salí ensangrentada, sin mi desnuda como me encontraba, haciendo pues un show, un ruido, gritando demás, salieron huéspedes, salieron los encargados y demás, y lo que me hicieron fue como, mejor vete. O sea, no queremos problemas, vete, ¿no? Así como, o sea, viéndome la situación, sabiendo lo que había pasado y demás, lo que hicieron fue mejor, vete. Ninguna persona ahí dentro llamó a la No, policía, a la nadie, ambulancia, nadie, ni los mismos huéspedes, ya ni nadie. siquiera el personal, los Claro, huéspedes, no, ¿no? nadie. ¿Tú eras la única persona que estaba, o sea, privada de su libertad en ese lugar o llegaste a ver si había más mujeres en el lugar? No, bueno, es que, bueno, en ese entonces, pues no, obviamente no me di cuenta, digo, estás en un momento de shock, te acaba de pasar Claro. una situación de una agresión sexual, de que te quisieron matar, pues, digo, ahí están las heridas en esas fotografías que intentaron desaparecer más adelante las autoridades, y bueno, lo que yo quería era, mi miedo en ese momento, cuando mi agresor salió con vida de este lugar, intentando proteger esta herida, mi miedo era que llegara mi segundo agresor, o sea, que regresara, Claro. el que había salido,
y que viera que yo le había provocado heridas, entonces llegara y me matara. O sea, era mi miedo terrible. O sea, dije, me lo voy a encontrar, me va a matar porque va a ver al el tipo como lo dejé y me va a venir a matar, ¿no? O sea, ese era mi miedo terrible, o sea, que yo me lo encontrara. Entonces, en cuanto sale mi agresor, yo así me salí, así literal, tomé lo que pude de mis cosas, me salí literal, sin blusa, nada, así me salí. Y él se salió del lado izquierdo y yo dije, pues yo me salgo del lado derecho. No sé dónde estoy, no ubico la zona. Dije, pero yo no, o sea, pues por ende, pues me voy por otro lado, ¿no? Para no encontrarlo. Yo obviamente sí empiezo a pedir ayuda, la gente me ve horrible, los carros se paraban, etcétera, hasta que uno de ellos me dice, pues sí, llámala, pues sí. Entonces llamaron y en el recorrido que yo hago caminando y corriendo, pues me encuentro a unos motopatrullas, policías de investigación. Les refiero brevemente la situación. Yo estaba con una adrenalina, un shock terrible, estaba sangrando. O sea, yo ni siquiera me daba cuenta que yo tenía heridas, ¿sabes? Sí, claro, O sea, la adrenalina. Sí, yo Exacto. no sé qué, hasta aquí ellos me dijeron, oye, pues hay que atenderte porque está sangrando, ¿no? Entonces, me dicen, pero pues te acompañamos a que hagas la denuncia. Y yo, pues sí, por supuesto, pero sáquenme aquí. O sea, no quiero estar aquí en la calle, por favor, llévenme. Y entonces vamos a esta fiscalía que estaba a cuadras de donde pasaban los hechos. O sea, digamos que a mí me levantan en un lugar saliendo de un metro, 2 cuadras adelante me levantan estos tipos en la motoneta, 2 cuadras más adelante está el hotel, pero es como un círculo. Y está unas calles adelante está la fiscalía y al lado de la fiscalía, al ladito literal, está la casa de ellos. Entonces yo voy a denunciar y al principio tuve toda la atención, o sea, me entrevistaron, me tocó una policía mujer que evidentemente vio la situación, le conté los hechos y me atendieron súper bien. O sea, la verdad es que al principio tuve una buena atención, me curaron las heridas, etcétera, pero cuando se dieron cuenta que a quienes yo estaba denunciando es cuando cambia todo. O sea, si me decían, sí, ahorita vas a llamar a tu familia, a tu abogado, etcétera, y de repente me dicen, ¿quiénes son? Entonces, cuando los encuentran, cuando saben quiénes son, o sea, a mí me dicen, ¿sabes qué? Te vamos a meter en un cuarto porque ellos son peligrosos, ¿no? Y te pueden hacer algo. Entonces, a partir de que me meten a mí en ese cuarto, cambia toda la situación. O sea, yo me di cuenta en la manera en cómo hasta para ir al baño me tenían que cuidar. O sea, la policía tenía que estar viendo o sea, cómo hacía yo mis necesidades. Yo estaba vigilada, estaba incomunicada, o sea, cambió todo. O sea, yo lo sentía de que ya no es lo mismo, ya no es la atención que yo tenía. Pero ¿cómo lograron identificarlos? O sea, gracias a que tú dices especificaciones. Llega mi segunda, o sea, cuando yo llego ya estoy detrás de la barandilla, hablándole al MP, diciéndole todo lo que me había pasado. Llega mi segundo agresor y me dice, ella fue la que mató a mi hermano. Entonces, ahí me doy cuenta que es su hermano. 2, que ya había muerto. Y entonces abalanza en contra de mí y es cuando pues interceden los policías y es cuando me dicen, no, te vamos a meter en un cuarto porque pues te pueden hacer daño, ¿no? Son peligrosos, etcétera. Y entonces él es el que se queda afuera con las policías de investigación, con el MP y yo estoy incomunicada. Entonces, pues ahí es ahí es cuando pasa todo esto. Empiezan a crear una versión de los hechos totalmente distinta a lo que yo había narrado en un principio. Y ya el trato fue totalmente distinto, ¿no? O sea, y yo ingenuamente, al ver que al principio yo podía confiar en las autoridades, me decían, oye, pues tienes que hacer un examen de, no sé, uñas, de cabello, de sangre, que tienes que firmar esto para que te podamos... sí. Entonces yo firmaba ingenuamente todo lo que firmaba, yo accedía a todo, y no sabía que en una de esas que estaba firmando una carta donde te dicen que pues ya no tienes la calidad de víctima, sino tienes la calidad de victimaria. Y nadie que te ya lo estás explicó. No, por supuesto Pero que nunca, no. o sea, no fue como ante una persona o algún abogado que estuviera representando. No, o sea, por supuesto no te que dieron no. ese derecho. No, por supuesto que no hubo nada de eso. Y digo, al principio sí nos costó mucho trabajo saber por qué se habían ensañado tanto conmigo, porque si yo estaba denunciando una privación ilegal de la libertad, porque pues, como te digo, yo denuncio un secuestro, me dicen no hay secuestro express, porque no piden un rescate, pero denuncio la violación, denuncio el abuso sexual y denuncio la tentativa de feminicidio, ¿no? Y ninguna de esas, entonces, bueno, yo denuncio, me entrevisto inclusive con la fiscal encargada de esta Fiscalía de Delitos Sexuales, me dice, sí, yo te creo, Jackie, etcétera. Y pues, ¿sabes? Una confiada, dice, ok, ya me escuchó, es mujer, ¿sabes? O sea, lo va a entender. Y después nos damos cuenta que ella es la persona responsable y la que se encarga de mandar como el primer informe de este caso, y lo que hace ella es mandar solamente el homicidio. No manda ni la agresión sexual, no manda todo lo demás, no, solo manda el homicidio. Y entonces, evidentemente, pues yo estoy imputada. Evidentemente, yo me convierto ya
en horas de ser trasladada a Santa Marta, porque pues al final solo aquí hay un delito y es que hay un cadáver y entonces yo lo maté. ¿Para esto ya te habías podido comunicar con tu No, familia por o supuesto te que negaron no. totalmente? Por supuesto que no, no hay manera. Yo me comuniqué, bueno, mi familia logró contactarme porque evidentemente yo vivía con mis papás, ellos estaban preocupados porque no llegué, no contestaba y demás. Y hasta que dijeron, no, pues buscamos en hospitales, buscamos en todos lados. Y hasta que llegaron a esta fiscalía y un policía dice que le refiere a mi papá como, ah, sí, su hija aquí está y que le enseña un periódico. Y pues con mi nombre, ¿no? Y entonces yo salí, o sea, la versión de los hechos de las autoridades fue, novia, o sea, crearon un concubinato con mi principal agresor. No. Un concubinato es estar viviendo mínimo 2 años de relación y entonces pues evidentemente tenemos una relación, fuimos a tener relaciones sexuales como cualquier otra pareja y por un tema de celos es que yo deseo matar. O te inventan toda una historia. Sí, esa fue la versión que sacaron al principio y así yo salí en el periódico. O sea, yo al siguiente día yo estaba ya como mujer filosa, asesina, y o sea, yo estaba en primera plana. Incluso en ese momento en ese entonces había una página solamente para servidores públicos donde podían estar como los criminales más pesados, más buscados, ¿no? Narcotraficantes, etcétera. Y a mí me pusieron en esa página. O sea, como si de verdad fuera pues, la gran criminal y la más Peligrosa y todo, peligrosa. sí. Exacto. O sea, cuando no tendría por qué haberlo puesto, ¿sabes? Claro. O sea, y pues nada, o sea, evidentemente la criminalización en los medios de comunicación, en los que se prestaron a esta versión. Yo al principio, bueno, cuando mis papás ya se enteran y demás, pues lo que hacen es como, pues al final mis papás no tenían recursos, o sea, también eso es importante mencionarlo, no cuentan con los recursos necesarios para poder pagar una defensa. Y yo tengo en ese entonces una tía civilista que dice, oye, pues yo les puedo ayudar, ¿sabes? O sea, y yo, pues, y mi familia agradecimos totalmente el apoyo y demás, pero si hay algo que hoy en día sé es que una materia es una materia y otra materia es otra, o sea, que es muy distinto. Okay. O sea, que por más que quieras ayudar, es muy distinta la materia civil a la materia penal, ¿no? Ujú. Entonces, desafortunadamente, esta tía, en vez de ayudar al caso, lo que hizo fue pues complicarlo mucho más, ¿no? Porque pues yo le decía, es que yo no tengo una relación con este tipo porque ni siquiera me gustan los hombres, porque tengo una relación con una chava, porque tengo las pruebas, porque tengo un tatuaje, o sea, muchas cosas y él decía, no, es que no podemos decir eso porque lo van a ver muy mal. Porque aquí estas cosas del LGBT pues, lo ven mal, entonces no, te van a tachar, todo, no digas eso. Hay que decir que fuiste a una fiesta y que te los encontraste y ahí te pasó todo eso. Y entonces dije, pero es que ¿por qué tengo que mentir, Exacto. sabes? O sea, y entonces cambió la razón de los hechos que yo había dado en un principio y entonces hubo una contradicción. No manches. Eso pasó en un principio, entonces que está pues evidentemente en la carpeta. Y entonces cuando se dan cuenta que le está haciendo todo mal esta tía, es que mis papás dicen, ¿sabes qué? Necesitamos una abogada que sepa lo que está haciendo. Entonces mis papás, como les decía, ellos eran como muy, impulsaban el tema de la cultura en este lugar donde yo crecí. Entonces lo que hace mi papá es como poner en sus redes sociales, en Facebook. O sea, yo antes en Facebook pues ponías puras tonterías, ¿no? La verdad es que no servía mucho como hoy en día lo ocupamos. Claro. Y él hace un post largo de hoy en día me dejo en pausa mis proyectos, dejo el tema de las clases de baile, me voy a dedicar a la defensa de mi hija, la acaban de encarcelar por esta razón. Ahora dicen que, o sea, ¿sabes? O sea, como que da una breve explicación de lo que pasó con un poquito de los hechos que yo había comentado. Y entonces ese post se compartió muchísimas veces. O sea, ese post así llegó a muchísimos lados muchísimas veces y llegó a Ana Katiria. Ujú. Ana Katiria es la primera mujer y abogada que les escribe y le dicen, yo soy Ana Katiria, mujer abogada independiente, penalista, veo muchas inconsistencias, veo muchos errores, veo que han juzgado mal a su hija, entonces me gustaría hacerme cargo de la defensa y totalmente gratis. Y después de Ana, sé que les llegan más abogados a mis papás, abogados de prestigio, abogados que son muy conocidos hoy en día. Y entonces les tocaba a mis papás, pues decidir quiénes querían que te me representaran tu caso. representaran, ¿no? Ujú. Y al final creo que tomaron la mejor decisión, se guiaron más que nada por el corazón, por el tema de Sí. decir, pues es una mujer, Claro. que creo que puede entenderlo mejor que nadie, la perspectiva de género, Claro. y que aparte fue la primera que nos Brindó ayuda. hizo al llamado, fue la primera, ¿no? Entonces, y que no va a cobrar, porque también, pues al no tener los recursos, pues es muy difícil poder. Entonces, Ana se involucra en el caso, yo evidentemente
estaba a horas de irme a Santa Marta. Yo antes de irme a Santa Marta veo a mi papá unos 5 minutos y me dice, hija, te vas a ir a un lugar pues, muy fuerte, muy duro. Vamos a platicarlo, yo te voy a sacar, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que me solté a llorar en ese entonces y demás, así esposada y etcétera. Y pues ya, me mandan a Santa Marta con un homicidio calificado. ¿Por qué homicidio calificado? Pues porque meten esta parte de la relación, ¿no? De la alevosía, de la ventaja y demás. Después de que, con la ayuda de Ana Catilla, me dicen, no, pues, ¿por cómo te van a inventar una relación con ese tipo si, pues, si te tienen que gustan los hombres, ¿no? Tienes una relación con una mujer, o sea, ¿cómo? Entonces, Ana logra tirar esta versión de que yo soy la novia. Ok. Y entonces las autoridades, cuando están tan empeñadas en querer criminalizarme, lo que hacen es decir, ok, no era la novia, entonces era una sexo servidora que este tipo contrata. Y entonces por un tema de drogas, un tema que seguramente ya se fumó un churro o algo, lo que sea, pues tuvieron relaciones sexuales y pues lo mató. O sea, siempre buscaban Pero para todo eso, algo. pues, o sea, para juzgarte, ¿no? De que, ok, vendías drogas, pues tuvieron que haber tenido también pruebas, o sea, llegaron como a demostrar o plantar algo de pruebas. Obviamente no, pero mira, ellos cuando se dieron cuenta de yo de dónde era, o sea, Ajá. cuando vieron que yo era como de este barrio de Tepito, dijeron, ya, fácil. O sea, vamos a ayudar a nuestros compas, nuestros vecinos, a nuestros dealers, vamos a ayudarlos. Seguramente ella está involucrada en temas de drogas, A ver, de eso es importante lo delincuencia. que acabas de decir, Jackie. Justo te iba a mencionar eso. Hasta este momento tú ya sabías el por qué. No, No sabías el por qué no. era el encubrimiento que tenían con estas personas, No, la fiscalía. nadie sabía, ni mis papás, ni yo, ni mi abogado, nadie sabía. Sabían que había algo raro. Sí, sabían que algo ahí no querían que nadie se metiera, pero sabían. Ok. Pero a las autoridades se les hizo muy fácil decir, digo, esta niña, seguramente esa niña y su familia, como son de Tepito, deben de tener ahí cola que les pise. Claro. Entonces es muy fácil meterles el tema de las drogas, es muy fácil meterles el tema del que es sexo servidora y demás, ¿no? Digo, no contaban con que, pues evidentemente no, por más que le investigaran y me investigaran, no, o sea, jamás he tenido complicaciones con las autoridades y que mi familia al final nunca se ha dedicado a delinquir, al contrario, había sobresalido en este barrio, ¿no? Entonces, pero no encontrábamos, o sea, era tanto el empeño en que, pero ¿por qué? O sea, si ya, me quieren meter que yo fui la novia, me quieren meter que fui la amante, me quieren meter que fui la sexualidad, pero ¿por qué? ¿Por qué tanto? O sea, y no apoyarme, ¿sabes? ¿Por qué tanto los quieren proteger? Hasta ese entonces no sabíamos. Ok. Fue más adelante que nos dimos cuenta, con investigación, no de las autoridades, investigación de mis papás y de Ana, que ellos se iban a la tarea de hacer la chamba que tenía que hacer la autoridad, la hicieron ellos, ¿no? Y se dieron cuenta que no sabían que vivían al lado del, o sea, el estacionamiento donde se fue, es que, bueno, no se fue a morir, ahora sí que el no se fue a morir en la casa, como dice el hermano que se le cayó en sus brazos, como Ajá, de la Rosa de versión Guadalupe, que dio no. esta persona. Se fue a morir el estacionamiento de la fiscalía. ¿Esto por qué lo sabemos? Porque hubo una persona, un ángel, que trabajaba en ese momento en Segov, que reciben todas las llamadas de auxilio. Ok. Y entonces, justo en ese día, a esa hora, con la misma descripción de mi agresor, reciben una llamada de una ambulancia para que ayuden a este tipo. Ujú. ¿Y dónde está? No dicen, no, está en tal vecindad. No, está en el estacionamiento de la fiscalía. Entonces, ahí dices, no se fue a morir allá. Con esa llamada dices, ahí no se fue a morir, se fue a morir en este lugar. ¿Por qué se fue a morir en la fiscalía y no en su casa? Pues porque seguramente conocía a alguien de la fiscalía que podía curarle, que podía tapar la herida o ayudarlo. Y pues al final se fue, ¿no? Al final pues ya no resistió más con esta herida en la yugular y se fue. Entonces, empiezan como a hilar, ¿sabes? Mis papás y Ana empiezan a hilar y después se dan cuenta que mi principal agresor tenía 21 averiguaciones previas en ese entonces, o sea, hoy carpetas de investigación, 7 entradas a reclusores con diferentes nombres, delitos de violencia muy fuerte, que mi principal agresor hace muchos años fue sicario de un tipo que se hacía llamar La Mano con Ojos, que hoy en día lo pueden buscar en YouTube. Es un tipo muy famoso porque ha matado a muchísima gente con sus propias manos. Y, o sea, eran unas joyitas. En ese entonces su papá de estos tipos estaba en la cárcel. Mi principal agresor tenía un hermano gemelo que también estaba en la cárcel. O sea, toda la familia se dedicaba a delinquir, O sea, ¿no? ellos sí tenían un antecedente. Por supuesto. Penales, sí. Y eran una familia muy temida en el lugar, porque incluso llegaron gente a acercarse a mi papá a decir, oye, aguas con estos, ¿eh? Hay mucha gente que se los quiere, pues, pero pues no han podido, ¿no? Entonces, y entonces empezaron a hilar y después se dan cuenta
que en estas, cuando a mí me hacen este tema de las sábanas de mi celular, porque quieren comprobar que hay una relación y demás, entonces lo que hacen es que, por ejemplo, en el celular de mi agresor, le cambian el nombre a una chava con la que se mensajeaba y le cambian el nombre y le ponen mi nombre, le ponen Rubí. Y entonces pues decían, mira sus mensajes, porque en el mío no encontraron, pero en el de él sí. Y entonces era bien fácil decir, mira, pues ya viste cómo se salían, viste cómo sí. Y esas sábanas las exhibieron como si fueran la prueba fundamental. Pero también dentro de esas sábanas que le hicieron en el celular de este tipo, pues sale que le está llevando droga. Llévale a tal policía, a fulano de tal. Y entonces ahí se dan cuenta que no solamente son sus vecinos, que son dealers también de algunos policías de esta fiscalía donde yo voy a denunciar. Entonces empieza a formar este rompecabezas y entonces decimos, ahora entendemos por qué. Porque lo estaban protegiendo. ¿Por qué se ensañaron tanto conmigo? ¿Por qué me quieren en la cárcel? ¿Y por qué lo están protegiendo tanto? Hola chicas, ¿me pueden ayudar a generar un comercial para el patrocinador Yakun? La idea que tengo es que el repartidor llegue a toda velocidad en su moto. No, mejor que llegue en una camioneta. Pero asegúrate que el repartidor venga bien vestido, Pero no vayan a exagerar, O sea, no le pongan lentes y todo eso. Y cuando el repartidor vaya a tomar la foto de entrega, asegúrate de que Ale ya esté peinada y arreglada, porfa. Ya lo siguiente sería que por obra de magia las flores aparezcan en el set. Pero ya sabes, de que todo rosita, no con las luces apagadas, Y ahí Mitch apunta hacia la cámara. Pero con las flores, porque ya sé que todo se lo toma literal. Y ahí le dices a Ale que le ayude a grabar eso, ¿no? Y luego ustedes se sientan en la PC Gamer y scrollean en su página web. Y ahí que Mitch tome su celular para que se meta en la app y la gente también sepa que desde ahí puede hacer todos sus pedidos. Pero quitas el fondo de pantalla que tienes, porque qué oso que aparezca el perrito ese con las cejas raras. Ella por último, las dos dicen frente a la cámara, cada arreglo, cada flor cuenta una historia. ¿Cuál es la tuya? Porque el día que yo denuncie que me tienen encerrada en este cuartito, a la madrugada ya la moto la habían regresado, ya se había levantado el cuerpo, se había roto la cadena de custodia, ya se había resuelto el caso, ya. No pensaron, no contaban con que pues evidentemente todo se les iba a caer. Y bueno, después de esto yo me voy a Santa Marta evidentemente con este homicidio calificado y mis agresores al ser pues reincidentes, pues es muy fácil que de cárcel a cárcel conozcas contactos, conozcas a gente. Entonces, cuando yo me voy a Santa Marta, pues la familia lo que hace es poner un precio a mi cabeza, o sea, decirle a algunas internas, ahí les doy un precio, quiero que me silencien a esta mujer. Pero regresando un poquito, ¿cómo fue ese primer día en el que tú, o sea, te enteras que vas a entrar al reclusorio? ¿Y cómo fue ese primer día en que tú entraste? O sea, ¿qué te dijeron? ¿Cómo fue el día que ingresaste? O sea, ¿cómo era el entorno en el que estabas ahí? Porque pues obviamente no eras una delincuente y no tienes ni idea de lo que se vive ahí adentro. Claro, yo creo que para quien comete y para quien no comete, creo que por primera vez sí, claro. Es un terror psicológico Sí. que por supuesto te entra porque al final lo que tú conoces que hay en la cárcel es que hay gente mala, es que te van a tratar mal, es que todo mal, ¿no? O sea, no hay nada bueno, todo inhumano, etcétera. Entonces tú entras con eso y pues obviamente te rompes por dentro. Pero sabes que tú tienes que llegar como, pues, hacértela fuerte, ¿sabes? Entonces, digo, en mi caso sí fue muy difícil porque, pues, yo la verdad es que, como te decía, jamás me imaginé pisar la cárcel y cuando me dicen eso, hasta los mismos policías que me trasladan al penal me dicen, es que estás muy chavita, o sea, y yo ya no quiero hablar de eso. Entonces, llegar, evidentemente pues es impactante, ¿no? Llegas en la madrugada, con el frío tremendo que hace, no sabes lo que te va a pasar, me meten a una celda éramos 21 en total, 21 chicas en total en una celda que está destinada para 4 personas. Entonces tú llegas y de repente ya te meten, ¿no? Pero antes de esto, o sea, bueno, después de que ya entras, en ese momento yo entré, te hacen como la evaluación y demás, etcétera, hay un cuarto donde te meten a todas y te dicen, pues quítate la ropa, ¿no? Entonces tienes que dejar toda tu ropa y te dicen, como mira, hay unas cajas como de ropa beige, ahí busca lo que te quede. Y pues, o sea, pues, nada, ¿no? O sea, la ropa que me quedó, pues, súper mal. O sea, yo ese día me acuerdo que me moría de frío horrible, no me quedaba la ropa, etcétera. Y así, literal, o sea, agarras lo que hay y ya, ¿no? Dejas tus cosas. O sea, es como un lugar muy duro porque es un lugar y no se tiene mucha ropa. Entonces, ¿te imaginas cuántas mujeres han pasado por ese cuarto? Claro. Y pues es terrible. O sea, sí es como una sensación muy, muy fea.
Y pues ya, llegas y me metieron en una celda, pues me meten a esta zona de ingreso y pues me meten con 20 personas, 20 chicas. Y pues llegas en la madrugada, ¿no? O sea, y aparte con cuidado de no pisar, porque pues muchas duermen en el piso, etcétera. ¿Cómo crees? Y la verdad es que pues sí, agradezco muchísimo porque no sé si tuve como la suerte. Así, en cuanto yo llegué, una señora me dijo, vente, duérmete, acuéstate aquí conmigo, ¿no? Entonces yo dije, o sea, no sé si es bueno, no sé si es malo, Claro, ¿sabes? Porque, claro. digo, al final es la cárcel, ¿no? Pues hay de todo. Desconfías de todos, ¿no? Exacto, y pues nada, pues confié, pues porque no puedo llegar yo como, pues, ¿sabes? O sea, no sabes, o sea, entonces, pues acepté, así que me acobijo y demás, y pues medio dormí porque es difícil, ¿no? Al siguiente día, pues todas así, en primera hora, después de pasar lista, todas estaban así como que me rodearon y, a ver, cuéntanos por qué estás aquí, ¿no? Y pues nada, no me puedo poner como el, ay, no les Sí. quiero contar, o qué les importa, no, es algo que no, ¿no? Digo, era algo que a mí me costaba mucho hablar porque pues era reciente el tema, Claro. o sea, era, pues fue muy difícil asimilar que me había pasado una agresión sexual, bueno, que había, pues me habían violado, Claro. que me habían querido matar y después me encarcelan, o sea, es como de, pues, todavía no asimilo, ¿sabes? No asimilo todo lo que me está pasando y ahora estoy en la cárcel y ahora no sé a lo que me tengo que enfrentar y pues todo lo demás que sigue, ¿no? Entonces, pues nada, la verdad es que les conté a las chicas lo que había pasado, porque estaba ahí, pues que había matado a mi agresor, después de que me había violado y demás. Y pues todas, o sea, creo que todas, tuvieron una gran empatía conmigo. La verdad es que todas me acobijaron, me abrazaron, o sea, me acuerdo que pues fue un tema muy lindo, fue un momento muy lindo porque, pues en vez de que, pues yo me imaginaba, ¿no? Que me iban a, no sé, a decir mil cosas, a Sí. criminalizar y demás, no, al contrario, recibí mucho apoyo. Yo recuerdo que yo entré así con la sangre de este tipo, pues así reseca, ¿no? Porque pues obviamente no me podía limpiar y demás. Y ese día, estas chicas me dijeron, no, pues vamos a conseguir un bote y Mm. y un calentador, ¿no? Te urge meterte a bañar, ¿no? Entonces ya, lo primero que hice fue como sacarme la sangre de mi agresor y demás, que también es algo muy fuerte, ¿sabes? Claro. Y pues nada, o sea, me recibieron muy bien y todo, y Recibiste un trato humano dentro de la sí, cárcel y no fuera de con las personas que debieron exactamente, hacerlo. Exacto. exacto. Entonces fue algo muy lindo y es algo que les tengo mucho cariño. Al siguiente día tocó la visita, logró ver a mis papás, o sea, pues, nos desarmamos todos. Pero mi papá está empeñado en, ahora sí, dime qué pasó. O sea, quiero saber todo, ¿no? Y entonces le narro todo lo que había pasado. Y es cuando dicen, no, es que tu tía dijo esto, o sea, ¿cómo? O sea, ¿sabes? Ahí cuando entramos como en mucha discordia. Y me dice, yo le dije que no quería hablar. Yo le dije, papá, no quiero hablar, no quiero decir nada. No, es que no quiero decir nada. Me dijo, a ver, ¿quieres salir de aquí? Le dije, sí. Me dijo, entonces tienes que hablar. O sea, tienes que hablar, tienes que decir lo que pasó y fuerte. Y pues yo dije, no quiero estar aquí. O sea, entonces, ni modo. O sea, yo te dije, si fuera por mí, no hubiera hablado. Entonces, no me tocó, no tuve elección y dije, pues ni modo, tengo que hablar. Y pues ni modo, agarrarse y decirlo, ¿no? Entonces, mi papá de alguna manera se convirtió como en mi voz. O sea, yo le decía a él lo que había pasado y él lo iba y lo decía afuera, ¿no? A su forma, a su manera. Y ya, los vi, pasó la visita y entonces subo a mi cuarto, bueno, subo a la estancia y es cuando entran dos chicas de población así, de azul, ¿no? ¿Quién es Yakiri Rubio? Y pues nada, ¿no? O sea, yo dije yo, porque en ese entonces, cuando tú entras como nueva, todo el mundo te habla. Que tienes que ir a servicio social, que tienes que ir a dirección, que tienes que ir a psicología, que tienes que ir a muchas cosas, ¿no? Y yo, normal, no, pues yo, no, y una le dice, a ver, cierra ahí. Entonces cierra la reja, una se queda afuera y entra una tipa altísima, choncha, una tipa que Cuando estaba dices de activada. población, ¿de qué Ujú. a qué te refieres? ¿A las guardias? No, internas. Supuestamente Santa Marta está separado. O sea, Ok, se supone que las de población no tienen que estar en las de ingreso, con las de beige, con las que vamos entiendo, llegando. O sí, sí, sea, sí, sí, no sí, tiene ok. nada que ver. Sin embargo, ellas, por 10 pesos que le dieron a una custodia, se colaron. ¿Cómo Se crees? colaron a ingreso, a donde estaba yo. Entonces, obviamente también con otros 10 pesos dieron información dónde está tal interna. Ah, está en tal. Ok, perfecto, en tal estancia. Entonces, obviamente dan donde estoy, dicen mi nombre, yo digo, pues yo soy, y entonces así, cierra la reja, vale. Y nadie sale y nadie entra. Y llega y me dice, a ver, tú mataste a mi hermano, porque se pasa por su hermano. Y le dije, yo no sé quién es tu hermano. Y me dijo, no te hagas, pendejas, es el Bolas. Yo ahí me di cuenta que le decían que ya tiene un apodo este tipo, ¿no? Y le dije, pero sí, pero es que no sabes cómo, o sea, por qué pasó. No me importa lo que haya pasado, no me importa lo que haya hecho él. Lo mataste, ese es el punto.
Y entonces, pues, Abalan se encontró enfrente, así, sobre mí, me pega y demás. Y yo en ese momento, la verdad es que, siéndote muy sincera, yo no metí las manos. O sea, yo dije, pues, no, o sea, mi única manera de defenderme es no tener problemas aquí, Claro. ¿no? O sea, mi familia y mi abogada van a hacer todo allá afuera. Pero yo lo único que puedo hacer es no meterme en problemas, porque entonces van a decir, si eres una agresiva, si eres una Exacto. violenta, ¿sí sabes? Entonces, pues no metí las manos y pues sí, evidentemente me llenaron de golpes, hasta que una chava que iba pasando en el pasillo se dio cuenta y le llamó a una custodia, y es que pues, llegaron y se pararon, ¿no? Después de esto, pues a mí me dice la directora, es que su hermana, entiéndela, o sea, pues es su hermano, O sea, y todavía yo, no lo ajá, justifica. o sea, justificando muy cañón, y yo dije, no, o sea, no puedo, ¿no? Entonces, ese día me acuerdo que hablé con mis papás en la noche, no, una de mis amigas, bueno, una de las chicas, de que me había recibido muy bien y demás, y que desde el primer momento congenié muy bien con ella. Ella dijo, pásame el número de tus papás, les voy a marcar. Entonces ya se lo pasé, y ella le marcaron a mis papás, oigan, es que le pegaron a su hija, ¿cómo? Y entonces, pues ya, se armó todo, ¿no? Entonces, la directora me dijo, mira, hay una solución. Me dijo, yo te puedo meter en una zona que se llama zona de protección, que es una cárcel dentro de la cárcel. ¿Cómo O sea, donde crees? tienes solamente 1 hora para salir a tomar aire, hacer tu llamada, que es de 7 a 8 de la noche, cuando todas están encerradas, y ya. Y yo dije, bueno, está bien. O sea, yo la verdad es que tenía mucho miedo, Sí, porque claro. o sea, dije, me salvé. Pero dije, esta ya me la sentenció, y dije, es su hermana. O sea, dije, no, no, no. Población, y dije, ¿cómo es que se metió acá? Dije, no, pues, o sea, tiene el contacto, tiene el poder. Y entonces me metí en esa zona, y a pesar de que me metí en esa zona, pues había un pasillo donde daban, o sea, donde estaba mi estancia, ¿no? La nueva estancia. Pues aún así, todos los días eran amenazas, y te vamos a agarrar sola, y te vamos a encontrar, hija, o sea, mil cosas, ¿no? Después mis papás y mi abogada investigan, y estos tipos no tienen a ninguna hermana. O sea, jamás, o sea, esta mujer se hizo pasar por la hermana nada más, justo para que no la castigaran. Porque no, jamás la castigaron. Porque me dijo la directora, es que si yo la encierro puede atentar contra su vida, porque pues, por lo que le pasó a su hermano. O sea, tienes que entenderlo. Y entonces, pues fueron días de no dormir, fueron 10 días los que yo estuve en Santa Marta, 10 días de no comer, 10 días, o sea, que la pasé terrible. La segunda vez que intentaron matarme fue una vez que me tocó ir a enfermería para que me quitaran mis puntos, y entra una mujer y me dice, tú eres Jackie Rubí, y le dije, sí. Me dijo, mira, allá afuera hay un grupito de chavas. Me dijo, tienen puntas. Y me dijo, son mis amigas. Me dijeron, oye, éntrale, vamos a matar a una vieja, ¿no? Y yo dije, sí, órale, va. ¿Pero por qué? ¿Por qué la vamos a matar? No, pues porque te chingó a fulano, ¿no? Y entonces dice, ¿pero por qué? Y entonces cuando le cuentan que porque pues, se defendió de una agresión sexual, ella dice, no, yo no, ahí no me meto, no me meto. Entonces ella llegó y me dijo, yo te vengo a avisar, porque si tú sales ahí te van a picar. Me dijo, ¿no me quieres creer? Asómate. No. Y entonces, pues sí, la verdad siento muy honesta, sí me asomé. No, o sea, así de que, órale, ven para acá y pásate. No seas miedosa, y órale, aquí te estamos esperando. O sea, no, pues me entró así, o sea, se me subió la sangre horrible y Claro. un miedo terrible, espantoso, y dije, no manches. O sea, y yo nada más oía en el pasillo como, órale, no seas chillona, ay, hija de la chingada, y vamos a ir por ti, te vamos a matar y no sé qué. Y entonces las enfermeras me decían, oye, a ver, pues quédate aquí. O sea, lo más que puedas. Si se meten, yo ya no puedo hacer nada. No. Yo O yo sea, no no hay puedo hacer protección nada. dentro de la Me cárcel. dijo, pues sí, pero, o sea, pueden haber 1000 custodios, ¿no? Digo que al final no es, ¿no? O sea, es demasiada la Sí, sobrepoblación que existe para las pocas y los pocos custodios. claro. Pero pues no puedo, o sea, yo no podía tener un guardaespaldas 24/7, o Sí. sea, estaba muy difícil, ¿sabes? Y pues las custodias me dejaban, y ahorita venimos por ti. Pero pues, yo creo que se les pasó, yo creo que fueron las otras cosas, y entonces me dejaban mucho tiempo ahí en enfermería. Y entonces la enfermera me dijo, oye, pues mira, quédate aquí. Ya si se quieren entrar, dijo, yo ya no puedo. O sea, yo la verdad es que yo te tengo que dejar, porque pues, voy a salir yo también picada. Y yo le dije, No. no, pues sí, o sea, gracias, ¿no? O sea, y yo le dije, oye, pero no hay manera de llamar a un custodio. Le dijo, no, pues es que ellos tienen que venir. Y entonces yo ya tenía así un miedo terrible, porque dije, no, o sea. Y entonces, pues ya, afortunadamente llegó una custodia, pero sí o sí tenía que pasar por ahí. Yo dije, no, dije, o sea, por más que ella les diga, no, a ver, chava, porque les decía, no, ya cálmense, cálmense, ya no le hagan nada. Yo decía, no, ahorita, o sea, voy a pasar yo, alguien me va a hacer así, o sea, yo dije, no, no, no. Y pues nada, o sea,
Dios es grande, ¿no? Me salvé muchísimo de ese lugar, pero sí dije, no, ya no puedo seguir así. O sea, dije, no, o sea, porque no dormía, no comía, Sí, con o sea, miedo todos los yo días. dije, se van a meter a mi celda y me van a matar. O sea, dije, ya. Híjole. Y entonces entra la comisión, entra Ana, entra mis papás, entra la Comisión de Derechos Humanos y le dicen a la directora, a ver, si no la cambias y se te muere aquí, van sobre tu cabeza. Y pues la directora, súper corrupta y demás, dijo, no, ¿cómo crees? ¿No? Entonces, me dicen, ¿quieres cambiarte de penal? Y yo, sí quiero, pero es que te vas a uno más feo, no sé, no, dije, no sé, yo nomás no quiero estar aquí, no quiero pasar un día más aquí, porque si no, pues sí, me van a matar. Y ya me cambian de penal, me llevan al penal de Tepepan, ¿no? Ahí paso, pues, prácticamente los 3 meses, pero ahí es cuando, en Santa Marta, es cuando yo conozco a Ana. Ana me ve con el ojo morado, la cara hinchada, media cara negra y demás, y es cuando me refiere, pues yo soy Ana y te voy a... O sea, me dijo así, yo me dejo llamar Ana Cateria si no te saco de aquí. Y, o sea, yo cuando la conocí sentí un alivio porque dije, no manches, o sea, yo la vi así imponente, elegante, y yo sí dije, ¿en qué momento cómo mis papás van a poder pagar esto? Y dije, pero, o sea, gracias que llegó alguien. Y pues nada, o sea, la verdad es que desde que llegó ella, todo empezó a cambiar, o sea, se tiró la versión que me inventaron las autoridades, los medios dejaron de reproducir esto de que yo era la asesina, la filosa, ¿sabes? La villana, etcétera, y empezó todo a mejorar, o sea, todo me empezó a mejorar, me cambiaron de penal, la verdad es que ahí no tuve ningún problema, hasta que una sala, es que reclasifica mi delito, una sala dice, a ver, Jackie, te vamos a escuchar. Entonces me escuchan y demás y me dicen, sí, te defendiste, o sea, ese es un hecho, o sea, sí hubo una defensa. Pero ¿qué crees? El cuerpo no solamente aparece con 2 heridas en el cuerpo, las que tú escribiste en el pecho y la yugular, aparece con 14. Ah, caray. 14 heridas. Nuca, tobillos, brazos, pecho, espalda, 14 heridas. Heridas horribles, heridas que más adelante si quieren les puedo presentar las fotografías, no por morbo, sino por un tema de que cómo se ensañan tanto en querer criminalizar a alguien que lo hacen Exacto. tan horrible, ¿no? Y entonces me dicen, pero pues como le hiciste 14 días, te excediste. O sea, ya con la yugular era suficiente, ¿no? Ya con esa se iba a morir. Y ya las demás, yo creo, ¿en qué momento? O sea, ¿en qué momento las demás? Y entonces, pues por eso me dan el exceso en la legítima defensa, ¿no? Me dicen, te defendiste, pero te excediste, ¿no? Que también ese es un término muy, muy absurdo. Claro. O sea, evidentemente quitamos esto de las 14 heridas, pero ¿cómo le dice a una mujer hasta dónde se tiene que defender de una agresión? O sea, no Y llevamos... vas a contar cuántas llevas para defenderte No, y que no te y la mate, fuerza, ¿no? Y mi papá cuando se reunía con las autoridades les decía, a ver, señor procurador, si su esposa está haciendo en un lote baldío, está haciendo con un tipo, está encima de ella, está haciendo desgarrada de su ropa y le está quitando, y lo único que ella tiene a la mano es una piedra, usted dígame cómo le tiene que pegar. Si le pega muy fuerte en la cabeza, pues lo mata y se vaya a la cárcel entonces. Pero si ella le pega no tan fuerte, pues con esa misma piedra el tipo la va a matar y va a ser una cifra más. Entonces, ¿en qué momento entra el qué? El violentómetro de las mujeres, ¿no? La defensa. ¿En qué momento tienes que saber tú en qué momento te defiendes? No, o sea, no puedes ponderar tu vida y decir, no, en el momento que te están atacando, decir, pues yo tengo que defenderme. No me importa si al final va a ser tu vida contra la mía. Claro. Eso es lo que tiene que pasar. Pero es algo que aún siguen sin entender. O sea, ¿no? defiéndete, pero no tanto. Exacto, aún siguen sin entender. Y bueno, afortunadamente, dentro de estas audiencias larguísimas que teníamos y demás, uno de los peritos en forense especializados y demás, pues no sé si se le salió, no sé si lo dijo bien, pero él refiere que en este cuerpo de mi agresor hay 2 tipos de heridas, ¿no? 2 tipos de heridas, antemortem y postmortem. Heridas que antes de morir alguien se las hizo, que son evidentemente las heridas que yo le hago. Ok. Claro. Pero que después de morir alguien le hizo otras bastantes heridas. Y como bien lo refieren, a mí no me podían criminalizar, no me podían juzgar por estas otras heridas post-mortem, porque la única cámara que sirvió, la única de estas 8 cámaras que exigíamos que se presentaran, la única que sirvió fue la salida del hotel. O sea, no, aquí está muy raro, ¿no? Hay una cámara de la salida del hotel, pero no hay entradas. Pues lo borraron porque no querían que se viera como el segundo agresor también entra. Pero bueno, hay solamente las salidas. Entonces ven la salida de mi agresor, lo ven con vida en su motoneta. A mí me ven, salgo del otro lado. Y de ahí no nos volvemos a ver hasta que yo me entero por su hermano que me señala y me dice, tú mataste a mi hermano, ¿no? Porque el hermano supuestamente se va a morir a la vecindad. Entonces, yo ya no tuve contacto con él. Yo la última vez que lo vi con vida. Entonces, ¿quién
después de que él Exacto. muere, quién le hace heridas. Y aparte heridas que son de abajo hacia arriba. Digo, no hay que ser como tan expertos en la materia de saber que si uno se va a defender, pues, y si yo tuviera el cuchillo, pues lo que haces es como haces una herida de atrás adelante o de arriba hacia abajo. Exacto. No haces de abajo hacia arriba, porque, pues, o sea, es ilógico, ¿no? Tanto Exactamente. Entonces, las heridas así se presentaban, de abajo hacia arriba. Entonces, ¿qué decía mi papá? Lo más probable es que alguien, después de morir, justo para criminalizarte, era, pues, tienes el cuerpo acostado, la cabeza de este lado, y ya, y le empiezas a hacer las heridas. Ujú. Y ahí sí es muy fácil que digas, pues, se le hicieron de abajo hacia arriba, ¿no? Sí, está Entonces, y lógico. heridas, a ver, si el tipo medía 1,90 y yo 1,64, no hay manera de que él tenga aquí una herida en la nuca, en los tobillos, o sea, como si yo estuviera atrás de él corriendo en toda la Claro, y aparte habitación tú y también estuviera estabas haciéndole así. herida. O sea, No, pero es cosa, lo que trataron de hacer es, al principio, y la manipulación que hicieron las autoridades es que yo estaba con la navaja atrás de él, así, Sí. atrás de él y él estaba corriendo. Y entonces por eso yo así me agaché, brinqué, o sea, ¿sabes? O sea, sí, era muy era muy lógico. absurdo. Sí, claro. Y aparte de que el cuchillo nunca pudieron encontrar mis huellos. O sea, ellos decían que era que porque el mango era rigoroso y no sé qué. Pero en realidad no, o sea, yo nunca tuve acceso a la navaja. O sea, cuando él intentaba a mí apuñalarme, lo que yo hacía era ponerme las palmas de mis manos en la navaja, para que cuando hiciera esto, pues sí me cortaba las palmas, pero pues no podía picarme, no podía atravesarme. Y en el momento que yo le La logro volteabas. voltear la navaja, pues fue con el filo. Sí. Claro. O sea, entonces, o sea, yo realmente en el mango, el cuchillo, jamás tuve yo esa posesión. O sea, no Ok. está en mis huellas. Entonces, esto de las heridas post-mortem, pues es un tema de que nunca se investigó, un tema que prefirió la autoridad, ¿no? Ya no hablen, no digan nada. Al final, después de salir bajo fianza, me tocó un juez que me juzgó por un delito sexual, mientras él había sido anteriormente acusado por acoso sexual por parte de sus empleadas en ese juzgado. No lo puedo O creer. sea, que dices, Oh, ¿cómo wow. cómo un tipo que está siendo acusado por un delito sexual me está a mí juzgando por un delito sexual? No. Pues evidentemente entre agresores se van a ¿Proteger? proteger. Y el juez se lo dijo a mi abogada, esta niña es una criminal, va a pasar 60 años aquí en el juzgado. O sea, se lo dijo muy claro. Y Ana se enfrentó a eso y se enfrentó a acosos y se enfrentó o sea, se enfrentó o sea, muchas cosas, solita. Ella tuvo atentados de muerte para que dejara mi caso, o sea, era tanto, o sea, hay tanto y era tanto lo que hay en este caso que si lo desmenuzas hay muchas más. ¿Por qué le hicieron tantas heridas? ¿Qué tanto sabía mi agresor de esos policías que podía Claro. incriminarlos? ¿Por qué él al final la familia terminó huyendo? ¿Por qué Ana, siendo la abogada y siendo en ese momento amigas de personas importantes como el procurador de justicia, por qué le dijo, deja el caso, no te metas en eso? Y ella le dijo, pues es que si no me dices me voy a meter. No, no te voy a decir, pues entonces me voy a meter. Y se metió. Y Ana así con atentados, con amenazas de muerte, dijo, yo este caso y este caso. Y al final, después de que me dan este acceso a una legítima defensa y que salgo con una fianza de muchísimo dinero que evidentemente no teníamos de casi 500,000 pesos para que yo pudiera salir bajo fianza y que ese dinero se recaudó con la gente, o sea, Wow. hicieron como una colecta y gente que no me conoce, gente que no me conocía, gente que hoy en día no tenía la oportunidad ni siquiera de agradecerle, se juntó ese dinero y pudieron sacarme. Wow. Y No, se me puso después la de piel. eso, año y medio después de mucho trabajo, es que me dan la absolución. Sí. Me imagino que lo que pasaba en la vida de tus papás fuera de, pues era un infierno y además tuvieron que pausar completamente su vida. Todo, pues la verdad es que cuando una persona es involucrada en ese tipo de cosas, todo el núcleo familiar se ve afectado, ¿no? Mis Sí, hermanos claro. los cambiaron de escuela, eran acosados, o sea, mis vecinos también eran acosados porque le llegaba la policía y le decían, a ver, queremos saber de esta lesbiana, ¿qué? ¿Quién era? ¿Qué hacía? ¿Conoce algo malo? O sea, como que llegaban a amedrentar, a buscar información. Oye, evidentemente me investigaron a mí, me investigaron a mi familia. Pero pues al no encontrar algo, pues porque al final, pues sí, o sea, no somos una familia que nos dedicamos a delinquir. Y a quienes en verdad tenían que haber investigado es a la familia de mis agresores. Y ellos sabían mucho que encontrarle. Y la verdad es que la información que sacamos fue investigación de mis papás. Mis papás evidentemente se quedaron sin trabajo, o sea, pues pararon sus trabajos, pararon todo. Y la verdad es que tuvieron mucho apoyo. O sea, al principio yo sé que se cerraron las puertas. Incluso sé que el primer medio de comunicación que les abre las puertas para que pudieran difundir mi caso, antes de entrar
entrar así a segundos al aire, la entrevistadora les dice, bueno, señor, pero antes de que entremos al aire, ¿cómo iba vestida su hija? Y entonces mis papás, o sea, me acuerdo que me dijo, no, yo me enojé, dije que no, o sea, me dijo, no me puedes estar preguntando esas cosas. Le dije, a ver, mi hija iba con unos jeans y una de hasta acá de cuello. Le dije, ahí sí iba vestida. Digo, pero ni siquiera, eso, de eso no es la pregunta. Así mi hija estuviera en minifalda, no tendría por qué haberle pasado eso. O sea, su intención era como juzgarte por como Sí. si, aunque hubiera sido Sí, vestida como así, si yo lo hubiera a nadie le da provocado, derecho, ¿sabes? exacto. Como hoy en día existe eso, ¿no? Algo le hiciste, algo provocaste, algo. Y por eso es que te pasó. Entonces, y le dijeron, pues si no toman ahorita la entrevista, yo les voy a cerrar las puertas. Y entonces dijeron, pues no. No, si no cierro las puertas, no, contigo no. Y afortunadamente se le empezaron a abrir otras puertas en otros medios y empezó a cambiar todo. La verdad, se empezó a tirar esta versión nefasta de las autoridades de los hechos. Ya empezaron a darme, pues o sea, no me hicieron el protocolo como víctima de denuncia de estos delitos, pues se tienen que dar retrovirales, la pastilla el día siguiente, contención emocional, que me atienda una psicóloga, una doctora mujer, o sea, a mí me atendieron hombres, o sea, yo me sentía incómoda porque pues el médico legista era hombre, porque, ¿sabes? O sea, después de pasar una agresión sexual, lo que menos quieres es que un hombre llegue y te revise. Claro. Es que bueno, pasaste de ser justamente víctima culpable. Exacto. Entonces, pues nada, eso se respetó, no hubo el derecho a la llamada, a la carta esta que me hicieron firmar sin consentimiento, o sea, me dijeron que era exámenes que me iban a hacer, que era apoyo que me iban a dar y al final no era así. ¿Y no hubo consecuencias con esas personas que no siguieron pues este protocolo que debieron de haber seguido contigo? Fíjate que se denunció a los servidores públicos, pero los cambiaron de área, o sea, o sea, haz de cuenta que cambio, sí, por supuesto, porque al final nos dimos cuenta que al final quien comete el primer error, por supuesto que es el MP, ¿no? Sí. Quien te atiende, porque no son las condiciones de atenderte, ¿no? Yo recuerdo que la entrevista que me hicieron fue como de, ok, ¿los conocías? No. ¿Y a qué te dedicas? O sea, yo te vengo a contar a ti lo que me pasó, no vengo a que me preguntes y a que me juzgues. Entonces, o sea, fue una entrevista muy incómoda, sin el apoyo de una abogada victimal, sin el apoyo de alguien que pudiera auxiliarte, ¿no? Y aparte, pues ya, o sea, súper retrógrada sus capacitaciones como servidores públicos. Sí, claro, nos falta todavía muchísimo en cuestión de autoridades, o sea, para que sigan un proceso correcto. Y después de todo lo que viviste, ¿qué fue como para ti reconstruirte después de tanto sufrimiento, tanto dolor de lo que viviste principalmente de esta parte del abuso, después de ser culpada y haber vivido pues esta mala experiencia en prisión? ¿Cómo fue para ti este proceso de reconstruirte y volver a decir, a ver, me pasó esto, tengo que sanar? Aparte, ¿cómo lo has llevado ahorita que ha sido algo pues muy positivo lo que has hecho? Claro, fíjate que yo, ¿sabes? O sea, a veces me dicen a mí, es que ¿por qué otras mujeres que también han pasado como situaciones como la tuya, por qué hoy en día se esconden? ¿Por qué hoy en día no salen? ¿Por qué no salen contigo así con medios y hablan y dicen, ¿no? Y digo, al final cada personalidad es diferente. Yo lo dije en un principio, a mí me tocó hablar, o sea, tuve que hablar. No es que yo de aquí no lo hubiera hecho, ¿no? Ujú. Digo, cada personalidad es distinta, pero también soy afortunada. O sea, soy afortunada no solamente de estar con vida, porque yo hasta el día de hoy, yo no me encuentro, no me explico qué, o sea, con qué fuerza o qué fue lo que pasó en esa habitación, que yo hoy en día estoy aquí, Sí. viva, porque yo sabía que no iba a salir con vida. O sea, no sé en qué momento algo me ayudó, no sé en qué momento mi instinto dijo, vamos a defendernos, porque al final crecemos en familias que te dicen, aprende a lavar los trastes, no te lleves con los hombres, no digas groserías. Pero nunca te dicen, oye, tienes que aprender a defenderte porque algún día te van a violar o algún día te van a secuestrar o algún día te van a querer matar, ¿sabes? O sea, no creces con eso. Entonces, yo me sentí muy afortunada porque creo que mi caso fue un ejemplo, hay muchos ejemplos, es el ejemplo claro de cómo las autoridades no deberían de juzgar, cómo lo hacen todo fatal, pero cómo también si juntas el apoyo de medios de comunicación que reproducen la verdad, la sociedad civil que al final junta este dinero, estos casi 500,000 pesos para que a mí me liberaran, y como un grupo de mujeres extranjeras, activistas, que en ese entonces nos dieron el ejemplo de cómo manifestarnos afuera de los juzgados, cómo generar marchas y demás. O sea, si juntas como todo eso y una buena defensa, porque también cuántas mujeres no tienen una mala defensa y por eso es que hoy en día sus casos pues, Exacto. están fatales, ¿no? Ana hubiera podido dejar el caso desde la primera amenaza, desde el primer atentado. Yo pasaría, pues, ¿para qué quería pasar eso? Y sin embargo, ella fue muy aguerrida, muy inteligente y yo creo que eso, y que mis papás me creyeran y que mis papás estuvieran conmigo, o sea, fueron las piezas correctas para que mi caso
se diera justicia de alguna manera. Digo, no es una justicia que uno quisiera, pero es una justicia a medias, ¿no? Que no todas las mujeres tienen. Entonces, Claro. eso a mí me ha ayudado mucho a decir, no me puedo quedar silenciada, no me puedo quedar en un rincón escondida porque, pues, por algo estoy viva, porque por algo mucha gente, por algo muchas redes se unieron y hoy en día lo que tengo que hacer es agradecerles. ¿De qué manera puedo agradecerles? Pues, ayudando a otras personas, Así ¿no? es. Lo resignificas. Y llegas a recibir, después de que pasó todo esto, que se hizo justicia, llegas a tener miedo a recibir amenazas por parte de familiares o gente que está involucrada con esta persona que te... Pues fíjate que después del caso y que se absuelve, o sea, yo sí tenía miedo. Digo, no tanto por mí, sino porque al final tengo familia, tengo Claro. hermanos, tengo mis papás nunca se quisieron cambiar de casa, ellos fueron muy vistos. Digo, en los medios siempre ponían en dónde vivíamos y demás. Entonces, cuando yo me entero, o no sabíamos, ¿no? Pero cuando yo salgo, bajo fianza y me entero que mi agresor tiene un hermano gemelo que está a punto de salir y que le anda diciendo en la colonia que me va a matar, o sea, que lo primero que va a hacer cuando salir es matarme, o sea, pues sí, evidentemente sí me entró un terror horrible porque dije, no sé qué es mejor, si estar adentro o estar afuera, o sea, ¿sabes? O sea, te pones a pensar como muchas mujeres nos pasa, ¿no? De que no sabemos si nos arrepentimos de habernos defendido o si hubiera sido mejor no haberte defendido y ser una cifra más, porque también te das cuenta de todo lo que te vas a enfrentar para que llegues tú a esta justicia a medias, pero pues es un camino muy difícil, o sea, tienes que pasar amenazas, tienes que pasar agresiones, tienes que pasar el linchamiento en redes sociales, porque pues evidentemente también se recibió muchísima gente que criticaba, que me juzgaba mal, o sea, que me criminalizaron, mis fotos, mis imágenes, o sea, mi nombre, o sea, sí fue muy difícil como pasar como esa parte de no ver, ¿sabes? Como ignorar esa parte, porque al final, pues sí te afecta, ¿no? Te afecta mucho y que las autoridades al final, pues dijeran, ok, ya con una compensación económica ya se resuelve todo, ¿no? Ahí está tu reparación del daño. Y pues no, sabemos que eso no, o sea, no repara, realmente no. Y más que nada porque hay un segundo agresor que está libre. Porque en uno de los convenios que mis papás hicieron con las autoridades fue como de, pues ya salió su hija, pero y más adelante agarramos al otro tipo, lo metemos por droga, lo que sea. ¿Por qué? Porque como instancia de justicia no podemos aceptar que nos equivocamos. Y pues imagínense cómo salía en medio diciendo que nos equivocamos, no hay manera. Esas fueron las palabras. Así, del procurador Rodolfo Ríos en ese entonces. Entonces, pero más adelante lo agarramos, ustedes no se preocupen. Entonces, ese fue el acuerdo que nunca se respetó. Cuando yo salí, nunca más volvieron a contestarles a mis papás, no dieron la cara, Tu para agresor nada. está libre. Y sí, el segundo El segundo agresor está agresor libre, sí, claro. claro. Y digo, hoy en día sí sé que hay un agresor, un violador menos, un tipo menos, que era muy violento, un sicario menos en este país, pero también hay un agresor más que está libre y a pesar de que ya no están en la zona, pues siguen. Y el que hace una vez una cosa lo vuelve a hacer 2 veces, Ok. ¿no? Y después, este hotel en el que hoy en día, como les comentaba, que sigue abierto, pues después nos encontramos por gente que nos llegó que habían pasado muchas cosas ahí también con menores de edad y que habían quedado impunes. Y que probablemente estos tipos, por el modus operandi que hicieron o sea, tenían, pues al final era su reino, ¿no? Su casa, sus amigos, los policías de investigación, el que estar coludidos con el hotel. Entonces, probablemente, y digo, no estamos muy seguros porque no tenemos las pruebas necesarias, pero sí tenemos como información de que estos tipos tienen un tipo de red de trata de mujeres que secuestraban con un perfil de cabello largo, flaquitas y demás, menores de edad, que si eras menor de edad te servían para la venta, y si no eras menor de edad, pues te servían, pues la pillabas y De la ahí viene la tirabas. pregunta que te hizo. Y entonces de ahí Ana es que dice, pues ahora entiendo por qué te hizo la pregunta que si eras menor de edad. Al final no les funcionaste para la venta, y pues querían hacer contigo lo que quisieran y al final te iban a tirar, no sé, en una carretera, lote baldío, etcétera. Pero sí, hay información que se dice que esos tipos se dedicaban a eso, por el modus operandi. Y yo estoy segura que por la forma en cómo lo hicieron todo, que no he sido la primera que ellos habían levantado. O sea, ¿No tienes miedo actualmente digo, ya creo que ya tienes muchos medios cobijándote, un colectivo detrás, tu familia, ¿no? Muchas personas que están detrás de tu caso. Mencionabas que ahora tu caso también, ahorita nos platicarás más adelante, tu situación es un caso de estudio, pero ¿no existe ese miedo dentro de ti de que estas personas
tan peligrosas, porque no estamos hablando de cualquier cosa, puedan atentar aún, o sea, a pesar de que ya han pasado muchos años, el hecho de volvértelos a topar, Claro. de ahora exponerlos, ¿no? Públicamente, que puedan hacerte algo. Claro, fíjate que, o sea, creo que el miedo siempre va a existir, ¿no? Independientemente ya sea mi caso o si hoy en día te dedicas a poder ayudar a otras mujeres, porque al final pues, los agresores no se acaban, ¿no? Y al Sí. final a ninguno le gusta que lo expongan. Entonces siempre vas a correr un peligro cuando te dedicas a la defensa de los derechos humanos, a la defensa de género. Entonces, eso siempre va a haber. Y mi miedo, pues evidentemente sí existe por mi familia, no tanto por mí, ¿no? Porque al final creo que he pasado muchas cosas, he pasado cosas muy fuertes y la vida me sigue diciendo que, o sea, yo debo seguir con vida, ¿no? Entonces, estos 12 años que he tenido de vida, pues la verdad he hecho cosas muy importantes, he hecho cosas muy grandes o sea, que agradezco muchísimo porque al final, si mañana el día que mañana me muera, pues sé que hice cosas, ¿sabes? Que valió la pena ese día que me dejaron con vida en ese cuarto de hotel, porque al final sé que he dado otras vidas, ¿sabes? Entonces me daría esta satisfacción. Claro. Pero obviamente hay un miedo, pero digo, al final, digo, no es la primera vez que los expongo, creo que mi mensaje siempre ha sido contundente, ¿no? Hablar, denunciar, exponer. Sí, sé que va a llevar muchas consecuencias el que tú te pares frente a una cámara y denuncies a tus agresores o hables de la verdad, como lo hizo Ana con su libro. Ana, cuando hace el libro de mi caso, ella no se pone tapujos, ella habla con nombres, fechas y todo, y expone a quien expone. Y hay mucha gente se le fue encima a ella, ¿no? Y se le fue el juez, se le fue el presidente magistrado cuando le dijo a ella que si quería ser la nueva novia del presidente magistrado, o sea, en vez de estar ayudando a una asesina, ¿sabes? Entonces, ella expone tal cual las cosas y evidentemente hubieron muchas represalias, pero pues es porque no les gusta que sean evidenciados. Claro. Y no podemos seguir ocultando, al contrario, hoy en día creo que es necesario señalar a nuestros agresores. Muchas veces nos hemos sentido culpables de lo que hacemos, de denunciar, de lo que nos pasa, y cuando no debería ser así, hoy en día creo que es vital señalarlos. O sea, hoy en día es eso, ¿no? Si quieren investigar a alguien, si quieren poner poner en primera plana a alguien, es el agresor, no las víctimas. Y justamente si una mujer, porque pues este podcast, su principal objetivo, pues darle difusión a aquellas historias de mujeres que han sobrevivido para contarlo como es tu caso, que han pasado por algo similar o tienen algún familiar y tienen miedo de alzar la voz y de denunciar, ¿qué les dirías para que, pues obviamente como es el miedo es inminente, ¿no? O sea, lo vas a seguir teniendo, pero para que denuncien y se intenten hacer justicia? Y más, complementando un poco como tu idea y tu pregunta es lo que nos platicas ahorita que viviste es terrorífico, ¿no? O sea, y muchas mujeres quizá cuando escuchen tu historia digan, es que no, o sea, no quiero denunciar porque a lo mejor tú tuviste la suerte, y de que te pudiera cobijar una mujer como lo es esta abogada, ¿no? Que mis respetos, pero hay millones de casos de mujeres en los cuales no tienen esta oportunidad, ¿no? ¿Qué mensaje les darías, aún sabiendo todo esto de esta historia que tú traes detrás, que pues trae mucha tristeza, que trae mucho, pues ahora sí que es una historia de terror lo que platicas, pero que es una realidad? Exacto, sí, o sea, parecía una película de ficción, Sí, ¿no? por Pero supuesto. es un hecho. Digo, yo sé que el mensaje que mi caso da es eso, ¿no? De que mejor no denuncies porque sabes a lo que te vas a enfrentar, Sí. ¿no? Sin embargo, creo que hoy en día, digo, eso fue hace 12 años, pero hoy en día creo que hay más herramientas, hay más Ujú. apoyo, hay más redes de apoyo, hay más personas comprometidas. Y al final mis papás lo que hicieron es buscar, tocar puertas, tocar puertas. Llegaron a Ana, llegaron a personas de derechos humanos, llegaron a mucha gente que ayudó, que fue pieza fundamental para que se diera mi liberación y mi absolución. Creo que hoy en día todas las mujeres deberíamos siempre buscar recurrir. Creo que sí, hay los espacios, hay las personas, habemos. Entonces, sí, siempre denunciar. Yo sé que el miedo va a estar latente, pero al final, si tú denuncias, no sabes si puedes estar ayudando a otra mujer a que no pase lo mismo. No sabes si tú denunciando a tu agresor y encarcelándolo quizá, ya no va a molestar a alguien más, ya no va a hacerle daño a alguien más. Entonces, eso creo que es fundamental. Y la defensa, ¿no? O sea, yo antes no sabía que tenía derecho a defenderme, ¿no? Que podía defenderme sin, ¿sabes? O sea, yo decía, pues sí, o sea, es que yo lo hice por instinto de supervivencia. Pero hoy en día que es necesario saber que todas tenemos derecho a defendernos, que es un Claro. derecho. O sea, que no tenemos que pisar la cárcel para decir, oye, es que después de que me quiso matar, después de que me quiso violar o me violó, pues obviamente pues, me defendí. ¿Sabes? O sea, que tengamos ese criterio y que no tengamos que escondernos. Al final,
pues a mí me ayudó mucho el tema de denunciar, yo se los dije, si yo no hubiera, a lo mejor si después de esta escena que pasó en el hotel, yo me hubiera ido a mi casa, me hubiera ido a otro lado, me hubiera escondido, pues probablemente ahí sí hubieran cambiado las cosas porque pues me han dicho, pues ya viste, la criminal se fue a esconder, ¿no? Al contrario, yo lo que quería era apoyo, era justicia, entonces fui a denunciar a pesar de lo que yo sentía en ese momento. O sea, creo que son muchas cosas. Y el exigir, creo que el exigir a las autoridades que hagan su chamba, el conocer nuestros derechos, eso es fundamental. Yo la verdad me arrepiento muchísimo de haber sido muy ingenua, de no conocer mis derechos y no conocer las obligaciones de las autoridades, porque hoy en día... No sé, digo, por supuesto que no va a pasar, ¿no? Pero hoy en día pudiera yo caer en alguna situación de alguna carpeta, etcétera, y yo sé lo que tendría, yo hoy en día sé lo que tengo que exigir que hagan las autoridades. Después de todo lo que Ya pasaste. sé, pero no tendría que ser, ¿sabes? Entonces, Exacto. creo que también el acceso a la información es fundamental. Si tú tienes la información, eso te puede ayudar muchísimo. Yo carecí. Justo me gustaría, ahorita que tenemos el espacio y que estamos hablando justamente de esto, para las mujeres que quieren ir a denunciar, ¿cuáles serían como los primeros procesos que sí o sí para que sepan? Porque la verdad, nosotros, como bien dices, no nos educan para leer cuáles son nuestros derechos Claro. y porque no vas con la idea de que algún momento alguien te va a querer matar o alguien te va a violar, ¿no? No, y en la escuela no lo hacen. Te enseñan a tocar la flauta, pero no te enseñan a Claro, conocer y tus tú derechos. siempre ingenuamente piensas que las autoridades están para ayudarte, pero Claro. no lo están, ¿no? Sabemos contra el monstruo en el que estamos enfrentándonos actualmente. Pero ¿cuál es que le pudieras compartir a las mujeres que nos están escuchando, que tienen miedo a denunciar, que quieren ir a denunciar, cuáles serían los procesos que sí o sí tienen que conocer a la hora de enfrentarse simplemente pararse e ir a denunciar? Como bien lo decías, ¿no? Que te hagan una prueba, que tienes derecho a una llamada, etcétera. Todas esas cositas como sí creo que podemos aprovechar este espacio para educarnos un poco sobre ello. Claro, pues mira, en mi caso y en mi experiencia en el tema de víctima de delito sexual, algún delito sexual, siempre es primordial denunciar en el momento que te ocurren los hechos. O sea, es fundamental, aunque te sientas como te sientas. ¿Por qué? Porque al final, si no eres menor de edad, estos casos, el delito expira, el delito se acaba. En cierto tiempo ya no tiene la misma connotación. Entonces, mientras denuncias al momento que pasó, es más probable que puedan localizar al tipo, que no sea la fuga, es más fácil que puedan encontrar restos de su ADN del tipo que te acaba de agredir sexualmente. Justo, claro. Y que te hagan los estudios necesarios, ¿no? Porque probablemente tengas laceraciones, porque tengas heridas, porque, ¿sabes? Y eso va a ser fundamental, porque tengas moretones, porque tengas... Y son cosas, por ejemplo, los moretones son heridas que se quitan en 15 días. Si tú denuncias en un mes o después de 15 días, ya no vas a encontrar estos moretones que te hicieron por forzarte, Tienes ¿sabes? menos pruebas. Entonces, siempre desde el principio esa parte, ¿no? Okay. Si hay muchas veces pasa y desafortunadamente las agresiones sexuales pasan en el núcleo familiar, ¿no? Sí. Entonces también el tener este antecedente de que si ya hay algo antes, que te hayan amenazado, que hayas tenido violencia familiar, etcétera, también siempre denunciarlo. Okay. Aunque no proceda, siempre es bueno tener un antecedente porque tú le estás diciendo que, mira, yo ya denuncié, yo ya hice lo mío, denunciar, y hay que estar el antecedente, y ahora está pasando, ahora la violencia ha estado incrementando, ¿sabes? Y lo único que va a pasar es un feminicidio. Eso es lo último que puede pasar, la violencia más grave. Sí. Entonces, si eres víctima de agresión sexual, pues evidentemente tienen que darte las atenciones, llevarte a la Fiscalía Especializada de Delitos Sexuales, que te atienda una mujer, una doctora mujer, que no sea un hombre que te tenga que atenderte, que te tenga que dar los retrovirales, la pastilla del día siguiente, hacer los estudios de que no tengas alguna infección o de VIH, etcétera, y que te tenga que atender una psicóloga victimal en caso de que no tengas cómo pagar y una abogada victimal en caso de que no tengas cómo pagar una abogada. Uh-huh. Si eres menor de edad, pues obviamente tienes que ir con alguien de tu familia y que te den la atención, o sea, sí o sí que te hagan ahí mismo, o sea, y que tú pidas que te hagan las periciales en psicología. O sea, al final yo entiendo que las afectaciones que uno tiene, pues se van quedando, pero cuando son inmediatas, es más probable que tengas más el daño, la afectación y que esté más vigente, y con eso mismo puedan vincular al agresor que ya tengas identificado. Okay. Muy bien. Y que no se te da la fuga, porque también eso es muy importante. ¿Cuántos agresores cuando ya le están avisando, pues se dan a la fuga y ya no los encuentran? Y pues a las autoridades es como pues recursos que tengan que gastar para empezar a buscar a alguien. Y también el carpetazo, ¿no? De que hay tantos casos que hay de intentos de feminicidio y de abuso, que es un carpetazo, una
historia más y lo dejan ahí traspapelado. Y ¿no? eso también, ¿no? Que no desistan. O Sí. sea, muchas veces cuando van a denunciar a las autoridades, te atienden mal, te dicen, ya al rato lo vas a perdonar, o etcétera. Y no desistir. Buscar la manera en que te atiendan, que te abran esa carpeta de investigación. Tú exigir, o sea, al final es tu derecho. Estás exigiendo que se te cumplan esas obligaciones de las autoridades. Porque si desistes, pues ya no va a haber más. Entonces, no, tú aferrarte y buscar esas personas. O sea, así como mis papás buscaron a Ana, así te juro que de verdad sí hay personas, habemos personas que nos Claro. dedicamos a hacerlo sin cobrar un solo peso, por un tema de empatía, por un tema de solidaridad. Así como hubo este grupo de las chicas que se hicieron llamar las licuadoras, que sin conocerme, mujeres que fueron las primeras mujeres aquí que trajeron el tema de las encapuchadas, porque al final todas eran extranjeras. Y al exigirle al Estado, pues probablemente podían ser deportadas. Entonces, para que no fueran deportadas y localizadas y ubicadas, pues se encapuchaban. Entonces, ellas fueron las primeras que hoy en día, ellas inventaron muchas consignas que hoy en día en los 8Ms gritamos. O sea, entonces nos pusieron aquí, en la Ciudad de México al menos nos pusieron el ejemplo de cómo debemos hacer una manifestación, cómo debemos, o sea, de verdad, como si el activismo se junta, se hace de manera inteligente, cómo puede alcanzar a muchas fronteras. Entonces, creo que hay muchas personas, hay muchas redes y hoy en día podemos buscar, apoyarnos de eso. Claro. Desde tu experiencia y tu sentir, ¿por qué son tan importantes estas marchas del 8M? Es que yo me he dado cuenta, no solamente en mi caso, al final mi caso creo que también se resolvió por la presión social. O sea, hubo una presión social, una presión mediática. Las autoridades les choca muchísimo que los evidencien. Que les digas cómo que hacer tu trabajo, que les diga cómo no lo está haciendo. Entonces, si el apoyo con sociedad civil, o sea, el activismo, las chicas de colectivos y medios de comunicación se juntan y dicen, este caso está pasando, el caso se resuelve. Y eso pasó una vez con el caso de Roxana, otra chica que también estuvo por el tema de legítima defensa, que estuvo en la cárcel, y cuando cuando los medios de comunicación sacaron el caso, las autoridades dijeron, ya, no tenemos nada que perseguir, ya, absuelta. Porque te das cuenta que a través de la presión social y mediática, por supuesto que los casos se pueden resolver. Muchas veces, sí, hay muchísimas leyes, pero todavía no están, las leyes todavía no están preparadas para tener una buena defensa. O sea, en el Código Penal, en la legítima defensa, en ningún momento viene si una mujer está siendo desgarrada, está siendo agredida sexualmente, ¿en qué momento se puede defender? Jamás. La legítima defensa habla de que si te roban, se meten a tu casa, te roban tus bienes, pero jamás habla que si una mujer ha sido violentada sexualmente o la están queriendo matar, se puede defender. Jamás habla de eso. Entonces, sí, por supuesto hay leyes, hay convenios, pero les falta todavía actualizarse. Y me lleva... Ay, perdón. ¿Qué crees que leyes o iniciativas les haga falta a nuestro sistema de justicia para que sea más rápido y más pronta la justicia para todas las víctimas? Pues mira, hoy en día creo que hemos avanzado, o sea, hoy en día ya se considera que existe la violencia vicaria, hoy en día ya está tipificado el feminicidio, en el tema de la legítima defensa, que es un tema que pues, yo evidentemente lo llevo muy de cerca, pues eso, modificar el Código Penal 1516 Penal Federal, que hable de que si una mujer acaba de ser víctima de violencia sexual, feminicida o de género, no pueda pisar la cárcel si mata a su agresor, o sea, así de fácil. Entonces, algo que también con lo que estamos trabajando, que esperemos que pronto se pueda dar, porque esto no solamente sería como que ninguna otra mujer tendría que pisar la cárcel si se defiende, sino más bien muchas mujeres que hoy en día están encarceladas y que llevan años encarceladas por haberse defendido de sus agresores y que el caso o el delito lo clasificaron como homicidio, puedan ser investigados y muchas de ellas puedan tener la libertad, siempre y cuando evidentemente presentes las pruebas de que pues sí fuiste víctima de estos tres, ¿no? Feminicida, sexual y de género. Claro. Si las presentas estas tres, entonces por supuesto que es una legítima defensa. No tienes que pasar lo que pasó ya, Kiri, para que tengas que obtener una justicia. Sí. Yo tengo una pregunta, no me quiero ir con eso, el preguntarte... Nos platicaste que obviamente que a través de la fianza pudiste haber salido. Después de ahí, ¿qué se dictaminó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es el proceso? ¿Los declararon culpables? ¿O tú que estás deslindada? ¿O aún tú puedes llegar a pisar la cárcel? ¿Cómo va ese proceso hasta ahora? No, pues mi proceso ya se acabó, ya se terminó. El momento que me absuelven se acaba. Cuando yo salgo de prisión bajo fianza y demás, pues evidentemente me toca ir a firmar y demás. Había dos opciones. Si me dejaban al final la legítima defensa, pues era esto, ¿no? O sea, absuelta y se le diera un reconocimiento. Y el reconocimiento de que las autoridades
le hicieron todo mal. Y la otra opción era dejarme el exceso en la legítima defensa. ¿Qué significa? Pues evidentemente que me dieran una sentencia para estar firmando cada mes. 2, que yo tenía que pagarle daños a mis agresores por el tema de la reparación del daño. Y era también un mensaje de decir, como mujer, no te defiendas, porque si te defiendes vas a terminar en la cárcel. Entonces, había estas dos opciones y creo que una de las pruebas que Ana en su defensa me dijo que eran fundamentales para poderme absolver fue la reconstrucción de la mecánica de hechos, que básicamente es hacer todo, o sea, como con personas, volver a hacer todo el recorrido, el tema de la agresión, o sea, todo, hacer Ok. todo, pero que con el juez, o sea, que el juez viera cómo todo pasó todo. ¿Sabes? O sea, el juez, el MP, etcétera. Y ese fue un proceso, una prueba muy importante, pero también fue muy difícil para mí. Muy Claro, es volver a difícil. recrear, volver a Muy difícil. vivirlo. Sí, y ir al lugar, literal, ir a Sí, donde, sí, donde sí. te levantan, ir a donde te llevaron, ir al hotel, o sea, todo, hacer todo. Y ¿Qué hacía fue, el juez cuando hicieron todo esto? pues mira, la verdad es que fue muy observador, fue muy respetuoso. Hubo un momento en el que yo me deshice, un momento en el que yo, pues sí, ya no aguantaba, terminamos la reconstrucción y yo pues me hice cachitos, mi familia me acobijó y demás, pero creo que fue un ejercicio, una prueba muy importante para que él se diera cuenta cómo pasaron las cosas, tanto en el tema del el forcejeo, tanto el tema del cómo me levantaron, el tema de las ubicaciones del lugar, del hotel, o sea, todo. Y al final las cosas se van acomodando por sí solas, ¿no? O sea, el encargado en el hotel que ese día fue cómplice de mis agresores, meses después nos enteramos que murió de cáncer en la garganta, ¿no? Entonces, mis agresores que se fueron del lugar, o sea, al final yo creo que las cosas se fueron acomodando como tenían que haberse acomodado, los medios de comunicación, pues, por fin dieron la verdad. Hoy en día ya hay más, buscas en internet y pues ya hablan más sobre lo que pasó realmente y no Claro. tanto lo que me estaban señalando. La legítima defensa creo que fue un triunfo no solamente para nosotros, sino para también el juzgado, ¿no? Es un mensaje de decir, sí tienen derecho a defenderse. Como mujeres sí te puedes defender. Si tienes una buena defensa, si tienes un buen acompañamiento, ahí tienes el apoyo, claro que te pueden dar la legítima defensa. Entonces, o sea, dieron ese mensaje de sí, denuncia, sí, defiéndete, ¿sabes? Ujú. Eso es lo importante. Ok, tengo aquí un datazo Ok. y quiero que platiquemos un poquito sobre eso, que es que tu historia inspiró a Vivir Quintana, autora de la canción Sin Miedo, que ya es un himno ya Sí, en claro. el 8M, ¿no? Y para todas las mujeres, que se acerca a ti y que es una canción que ha resonado con tantas mujeres, ¿no? Platícanos un poquito de eso. Ya, bueno, hoy en día con Vivir tengo una amistad muy, muy fuerte, una amistad muy linda. Ella, pues sí, evidentemente como todas la conocimos con esta canción que a todas nos eriza la piel cuando la escuchamos. Creo que a todas nos tocó, nos llegó. No se equivocó en esta letra, creo que le hizo perfecto. Y Sí. la verdad es que nunca creí que la iba a conocer, para serte muy honesta. De repente me llegó un mensaje en mis redes sociales, pero yo en ese momento yo estaba en un momento en el que, ¿sabes? Cuando me pasó mi caso, mucha gente me llegaba, o sea, mucha gente llegaba, me decía, yo te voy a ayudar, pero mucha gente también me utilizaba, ¿sabes? Hubo gente de partidos políticos, hubo gente que buscaba como, vamos Hacer esta a buena bajar obra. esa persona porque yo quiero este hueso, ¿sabes? Entonces, hubo Sí, mucha claro. gente que se aprovechaba del caso, ¿sabes? Para sacar algún beneficio. Entonces yo ya estaba cansada de eso porque decía, ya, pues dejen de utilizarme para poder generar algún beneficio. Entonces cuando llega a Vivir, yo dije, no, no es ella. O sea, yo dije, no es ella, me quiere bromear. O sea, entonces Vivir me dice, no, por favor, dame chance de ir a tu casa. Te quiero contar un proyecto que estoy haciendo. Quiero escribir 10 canciones de 10 casos de mujeres que se hayan defendido. Y pues evidentemente conocí tu caso, me interesó y pues quiero a ver si te animas, si te gustaría que te escribiera una canción. Y entonces yo estaba con el modo de que no quiero saber nada, pero mis papás estaban fascinados. No, Vivir Quintana, o Sí, sea, claro. te vas a tenerla en la casa y demás, ¿no? Y estaba como todavía con mi shock de, ok, está bien. Y no, o sea, como que, ¿sabes? O sea, hoy en día todavía me cuesta mucho trabajo como comprender lo que me pasó. O sea, hoy en día cuando la gente me dice, es que ya aquí te pasó esto y esto, es cuando a veces logro entender, no, o sea, sí estuvo pesado, estuvo cañón el caso. Pero yo a veces luego no logro como decir,
no, esto no pasó, ¿sabes? O sea, como que yo todavía no me la creo a veces. Sí. Hasta que lo oigo de alguien más, digo, uff, o sea, Dices, estuvo es mi cañón el historia, caso. ¿no? O sea, Sí, por exacto. ejemplo, en ese caso que es para ti como que digas, ella me va a hacer una canción, o sea, que haya tomado en cuenta tu historia que es muy impactante y que ha transformado tanto. O sea, que fue para ti que ella te haya buscado a ti. Sí, claro. No, mira, yo la verdad es que yo la quiero muchísimo y la respeto muchísimo porque algo que yo le respeto y que siempre le he dicho es que la canción que me hizo fue perfecta, en el sentido de que cuidó cada detalle. O sea, no me sentí incómoda, no sentí que vulneró, no sentí que generó morbo, o sea, ¿sabes? No hubo más allá. Fue una canción que escribió brevemente lo que me sucedió de una manera triste, de una manera como nostálgica, pero también una manera de decir, sigue viva, sigue luchando y vamos por más, ¿no? Entonces, es una canción muy bonita, La Nochebuena más triste, ella siguió más por el tema de la familia, de que al final me tocó en diciembre estar sin mi familia, me tocó en diciembre estar en la cárcel y que gracias al apoyo de mi familia, de la sociedad y de mi abogada, hoy en día puedo decir estoy viva y estoy durmiendo en mi cama, ¿no? Entonces, es una canción muy bonita, o sea, que la verdad mucha gente se ha sentido identificada con esa canción. Digo, las otras canciones también están hermosas, son historias que tú dirías, no las quiero escuchar, ¿sabes? Porque te puede generar algo, pero creo que también es momento de cambiar el chip. Claro. Vivir me lo dijo. O sea, hay un corrido allá donde ella vive, que se llama el corrido de Rosita. Me dice, es muy famoso, todo el mundo lo pone en fiestas, lo cantamos y demás, pero el corrido de Rosita es un feminicidio. Me dijo, o sea, ponle atención a la letra y es un feminicidio. Me dijo, entonces todo el mundo la cantamos y la bailamos como si nada. Y es famoso. Me dijo, ¿por qué no puedo yo hacer corridos de mujeres que se defendieron y que sean Claro. famosos? Y que la gente los ponga en sus fiestas y que los canten. O sea, en vez de generar un feminicidio y fomentarlo, pues ahora fomentemos que hay mujeres que se defienden. Resignifican tu historia y la Híjole. visibilizan, ¿no? Exactamente. Es que fíjate, o sea, y justo lo de las canciones tienen mucha razón porque pues ahora como se ha comprobado que pues es que no es que se compruebe o no, ¿no? Pero que ahora tenemos más información, que todo lo que escuchamos pues se va a nuestro subconsciente y de alguna manera eso va modificando la forma en la que pensamos muy internamente, ¿no? Claro. Que de repente no sabemos del por qué actuamos, de cómo actuamos, pues bueno, tenemos mucha basura dentro de nuestro inconsciente. Y eso que dices es muy fuerte. Claro. Y digo, se me hace muy fuerte y a la vez digo, claro. ¿Cuántos corridos no hay aquí que No, sí, escuchamos ¿cuántas y canciones? que y es un himno y que los hasta los niños la influencers, cantan, ¿no? Y que hay trends y demás, Sí. pero si le prestas atención Lo a que la dice. letra, puedes escuchar verdaderamente que vale el mensaje que te están Claro. dando, ¿no? Entonces yo creo que también ahí un mensaje importante es prestar atención a lo que vemos, a lo que escuchamos, a quienes seguimos, porque bueno, ahora ya sabemos que toda esta cultura del narco-influencer, Ya. pues Sí, está muy claro. fuerte, ¿no? Entonces también hay que pensar un poquito más, saber a qué estamos apoyando, porque cuando estamos decidiendo ver algo, estamos apoyando de alguna manera un bando, ¿no? Ya sea alguna institución, ya sea algún, pues ahora con los influencers, con algún corrido, entonces sí hay que pensarle más para elegir ahora sí qué es lo que queremos que nos caiga en nuestro subconsciente y nuestro Claro. inconsciente, ¿no? Me gustaría, antes de terminar el episodio, Yale también nos dará sus palabras sobre qué le pareció y demás, todo esto que escuchamos, el mensaje, que nos dieras un poquito de hablarle a la cámara, hablarle a ese sistema de justicia del cual a ti te tocó vivir. Que nos compartieras un poco esas palabras, qué te gustaría cambiar y qué le dirías al sistema de justicia que actualmente está, pues, que es muy lamentable, ¿no? En México. Claro, creo que algo que se ha perdido mucho en tema de servidores públicos es el tema de la empatía. Y lo han dicho, llegan tantos casos tan horribles, tan tristes, tan garrafales, que se te pierde, que ya se te hace costumbre, se te hace normal. Entonces creo que el tema de la empatía es algo que no se tiene que perder. El tema del humanismo es algo, va de la mano, y por más que te lleguen 1000 casos, o sea, nunca pierdas de vista porque así de lo más chiquito que te pueda llegar de denuncia, a rato se puede convertir en algo muy grave. Sí. Y al final los servidores públicos son responsables a veces de las vidas de muchas mujeres. O sea, si una mujer va a denunciar y no le hacen caso, al rato la van a matar. Sí. Y va a quedar en ese servidor público o servidora público que no le hizo caso, que no le tomó esas medidas, que no le tomó esa denuncia, que no llegó a la investigación con el tipo, que ya tenía, o sea, que tenían las herramientas para decir, sí, es un potencial feminicida. Entonces, pues nada, o sea, yo la verdad es que, como lo dije hace rato, a veces pienso que las personas que a mí me juzgaron en ese entonces, hoy en día siguen juzgando a estas mujeres que denuncian,
Pero también es bueno también reconocer que hay servidores públicos que sí hacen su labor, que hacen su chamba. Desafortunadamente lo que tiene que haber es limpiar, es una limpia en cada una de las instancias. Porque por más que hay gente que quiera hacer su chamba, que quiera hacer el trabajo bien, siempre va a haber alguien que lo pague, siempre va a haber alguien que proceda a la corrupción, alguien que ayude, que proteja al agresor porque es su vecino, o porque es su dealer, o porque, ¿sabes? O porque él también agrede en su casa a su familia, y entonces no, entre agresores pues, se protegen. Entonces, Sí, claro. yo más bien, mi mensaje es para mí va bien para las víctimas, o sea, mi mensaje es más bien para las chavas, ¿no? O sea, el siempre denunciar, el siempre buscar el apoyo y el tema de la defensa personal, fíjate que yo, a pesar de que yo no tomé clases de defensa personal antes, de artes marciales, etcétera, yo crecí con o sea, siempre crecí con esta idea de que mi papá siempre me decía, defiéndete, nunca te dejes. ¿Por qué? Porque como crecimos en un barrio conflictivo era como no te dejes, ¿no? Si te dicen algo, órale. Claro. Entonces siempre crecí yo con eso, de no dejarme. Y eso al final, ese 9 de diciembre me ayudó, de no te dejes, me ayudó a agarrarme el valor y defenderme. Muchas mujeres no lo tienen porque no crecen con eso. Entonces yo siempre he dicho como si quizá podemos tomar una clase de defensa personal. O sea, sé que no deberíamos tomarla, sé que no debería ser, pero hoy en día, dadas las estadísticas, dada la problemática, es necesario. No sabes si algo, no sabes si un movimiento te va a salvar tu vida y te va a cambiar todo. En mi caso pasó. Un movimiento que yo hice de ponerle mi rodilla en su bíceps para que perdiera la fuerza del cuchillo. Ahí es cuando yo logré voltearlo y entonces le provoqué la herida. O sea, fue un movimiento muy rápido que en mi cabeza nació, surgió y dije eso me ayudó. Si yo no hubiera reaccionado de esta manera, yo no estaría aquí hoy contándote eso. No. Entonces, sí es importante que busquemos las herramientas de sentirnos más seguras, de sentirnos más protegidas, y si la defensa personal o el acceso a la información nos ayuda a sentirnos más seguras, pues hagámoslo. Claro, sabernos fuertes, ¿no? De alguna manera. Oigan, y quiero aprovechar porque justo hay un caso que lo compartimos aquí, el de Fabi, que es muy fuerte, que ella logró escapar y nos narra en el podcast cómo ella literalmente pudo darse o sea, escapar de su posible feminicida, ¿no? Y hoy el asesino está suelto, ¿no? Entonces, yo creo que si volvemos, como tú decías, ¿no? Ahora los espacios, las redes sociales son un impulso para que los casos tomen viralidad y de alguna manera yo sé que sería una utopía decir que todos se resuelven y demás, pero sí es una presión social muy fuerte que se hace. Entonces, si pueden ir a verlo, si pueden comentar, compartir y no dejar morir el caso de Fabi también, nos ayudarían muchísimo, porque a mí se me hace muy lamentable. Ayer en la noche, justo antes de prepararnos para todo esto, estaba pensando, ¿qué hay de Fabi? ¿No? Sí, yo el miedo que ella debe con vivir. Ella y sí dice todavía, o sea, ella está haciendo su vida, intentando hacer su vida normal, aunque se vivo con el miedo todavía de que, pues en cualquier momento, pues esta persona sigue libre y aunque no me haga nada a mí, pues le puedo hacer algo a otra persona porque es un posible asesino. Por supuesto. Entonces, pues también vayan al caso de Fabi, que lo tenemos, son como de los primeros, para que lo compartan y lo vean y se pueda también lograr hacer justicia y mínimo moverle poquito a la sociedad y a la gente, al sistema de justicia que, pues... Pongan atención a este caso, que es aquí de Arandas, Jalisco. Y lo dejamos aquí, si no es aquí, lo vamos a dejar en el link de descripción abajo para que puedan verlo, darle difusión. Y pues creo que como último mensaje es ese, pues ¿no? Yo creo que para cerrar ya, ¿qué fue para ti después de sobrevivir a toda esta historia? O sea, como en la mujer que te has convertido, ¿cómo te defines ahora que ya estás libre, que estás contando tu historia y dándole visibilidad y ayudando a más mujeres y resignificando tu historia? Pues nada, es un proceso que creo que hay que pasarlo. A mí me costó mucho trabajo hoy en día convertirme hoy en día en la persona que soy, en esta fortaleza de poder contar mi caso ya sin llorar, porque muchas veces incluso, no sé, yo te puedo decir que ahorita no lloro, pero a lo mejor la entrevista sí me va a generar, como sabes, o sea, es un sub y baja de emociones. Cuando yo recién cuando me convertí en esta víctima que sale absuelta y demás, a mí yo salgo en marzo y en 8 de marzo me dicen, Yakiri, tú vas a encabezar la marcha el 8 de marzo de la Ciudad de México, ¿no? Y yo, ¿qué? O sea, no sabía qué era encabezar una marcha, no sabía qué decir, ¿sabes? Entonces, yo me sentí muchas veces presionada porque yo decía, pues que yo no soy activista, yo no soy feminista, ni siquiera sé qué es eso. Y no por el hecho de haber pasado esto ya me convierte en la ¿sabes? En la bandera del feminismo. Entonces, yo dije, no, yo quiero tomar mi espacio, mi tiempo para investigar, para educarme, para saber qué estoy haciendo, para investigar, para crecer. Claro. Y después de saber y conocer todo eso, ya decir,
ok, ya sé cómo puedo, ahora sí ya puedo hablar, ¿sabes? Entonces, es un proceso que tenemos que pasar, hoy en día, con el apoyo de mis papás, el apoyo de Ana. Ana nunca me soltó. Ana es esa abogada que te dice, a ver, aquí está tu expediente, checa qué hiciste bien y qué hiciste mal. Y entonces ahí me tocó a mí revisar mi expediente sin conocer términos ni nada de eso. Y entonces ver en que yo la había regado, que había hecho bien y que había hecho mal. Entonces todo eso te aprendes, al final te conviertes como en la abogada de tu caso. Y eso hoy en día pasa mucho. Y está muy horrible que al final tengas que convertirte en activista o defensor de derechos humanos derivado de que te pasó algo. Claro. Eso no tendría que pasar, ¿sabes? Nos obligan a convertirnos en defensoras o en activistas cuando no tendría que pasar, ¿no? Entonces, es un aprendizaje, pero hoy en día, pues nada, mi manera, como te digo, de agradecer a lo que hicieron conmigo, pues es hoy en día eso, ¿no? También es una manera de sanar. Me gusta hoy en día ayudar a la gente, tener este espacio en la fundación en la que Ana me abrió las puertas. Y pues nada mejor que trabajar con personas que son muy honestas, personas que son muy comprometidas. Yo la verdad jamás trabajaría con alguien que se dedica a tapar agresores, que se dedique a, ¿sabes? A encubrir, a ser agresores. Entonces, Ana siempre me ha ayudado como esa parte pues, de no tener miedo, de no tengas pelos en la lengua y di las cosas, ¿sabes? Entonces, eso te ayuda mucho y ojalá de verdad hubiera más Anas Catirias en este mundo, porque muchas mujeres lo necesitan. De verdad, muchas mujeres necesitan eso. Sé que se hace justicia cuando los casos se vuelven mediáticos, pero pues cuántos casos no escuchamos, cuántos casos no sabemos porque no son mediáticos y no se les da la misma difusión. Pues justamente me gustaría como dar ese reconocimiento a tu abogada Ana, porque justamente tenemos hace poco unos casos que es de Maja y de Regina Sisman, que también esta Ana fue la que se dedicó a ayudarla a que pues esos casos estén logrando tener justicia, aunque todavía están ahí inconclusos, pero ¿a cuántas mujeres no ha ayudado tu abogada? Entonces creo que son casos muy complicados, o sea, yo de verdad, Ana, o sea, tiene los tamaños que ni yo tengo y que a muchos nos faltan, pero Ana es de esas mujeres que te dicen, estos casos nadie los quiere tomar porque los agresores son funcionarios, porque los agresores son empresarios, porque los agresores son millonarios, porque los agresores son unos delincuentes. Ana dice, yo quiero esos casos. O sea, aún con la problemática, aún con el miedo, aún con el peligro, porque al final, hoy en día, Ana, por defendernos de estos casos, de esos agresores, hoy en día ya está siendo perseguida. Ella está siendo difamada, hoy en día ya tuvo que autoexiliarse a España porque ya la habían amenazado abusadores sexuales, un tipo que tiene una red de prostitución que hace 5 años Ana había metido a la cárcel. Entonces, a estos agresores que se juntan porque les molesta que haya una abogada, que haya una mujer que se dedica a defender a mujeres que están siendo silenciadas. Y creo que hoy en día debería haber más mujeres que se atrevan a ayudar a mujeres y que no, o sea, que se frenen esta persecución con las abogadas, ¿no? Porque ya muchas ni siquiera quieren tomar esa profesión por miedo. Claro. ¿Cuántas mujeres abogadas han asesinado en este país este año? Y ya no pasó nada, ya se acabó el caso. O sea, entonces es apoyarnos, es darle la visibilidad y también darles el agradecimiento. Yo como víctima, y también al final Ana no era nada mío, o sea, no era ni mi familiar, yo no me conocía, y Dios, o sea, 2 veces arriesgó su vida por mí. Yo creo que nadie lo hace, ¿no? Entonces yo le agradezco mucho. Y hoy en día por eso también digo, vale, te toca ser a ti la víctima porque te están atacando, pues hay que defenderte, ¿no? Creo que también eso entra dentro de, como víctima, agradecer esa parte. Exactamente. Claro, qué mujer. Y espero después poder tener el gusto y la oportunidad de que esté en este espacio. Digo, ahorita por las condiciones quizá podría ser vía Zoom. Entonces estaría increíble porque pues es como tú dices, ¿no? Regresarle un poquito el apoyo que ella ha dado a muchas mujeres de las cuales no tenemos el conocimiento y qué valentía. Pues muchas gracias, Negri. Estamos muy agradecidas de que, como siempre mencionamos, que este espacio pues es prácticamente gracias a ustedes que nos dan la voz, que tienen los tamaños para poder hablar sobre algo que les sucedió, que duele, pero que también ayuda a las demás personas que nos escuchan. Entonces, eternamente agradecidas contigo. Esperemos que este mensaje llegue a muchísimas mujeres, en general a todas las personas para educarnos, sí, claro. Porque en este episodio pues hablamos cosas, tuvimos que aprender cosas de las cuales no tendríamos por qué educarnos, ¿no? Como conocer cuáles son los protocolos después de haber sido agredida sexualmente, que es muy doloroso, pero pues nuestro sistema de justicia pues no nos deja de otra. Claro, entonces, si
nuestro país no nos protege, nosotras mismas nos vamos a proteger. Y pues muchas gracias, agradecerte que estés en este espacio. Espero te hayas sentido muy cómoda y pues nada. Tu historia sabemos que es, a pesar de que fue hace tantos años, pero que tú la sigas contando es como seguir reviviendo todo esto, y que tu historia pues tú lo pudiste contar, pero cuántas mujeres pues no lo pudieron contar y se convirtieron en una cifra más. Y el que tú vengas y digas, ¿sabes qué? Se hizo justicia, podemos hacer ese tipo de alternativas para que no nos llegue a pasar lo que a muchas mujeres desgraciadamente les ha pasado. Madres que hemos tenido que han perdido a sus hijas por feminicidio, de la pareja, del amigo, de lo que sea. Entonces es una prevención, y si ustedes tienen una historia que contar, déjenos un mensajito, que este podcast está dedicado para darle historia y voz a aquellas mujeres que sobrevivieron para contarlo o para lograr y poner nuestro granito de arena para lograr hacer justicia. Así que muchísimas gracias, Yakiri, tu voz es muy importante como la de todas nuestras invitadas y la de todas las mujeres. Muchas gracias, y también agradecer a nuestra casa productora RenderClick, que hace posible que nos veamos y nos escuchemos con la calidad que lo hacemos. Si tú quieres realizar algún producto audiovisual, sea podcast, contenido, un musical, un programa de televisión, lo que tú quieras, puedes contactar a ellos. Aquí te dejamos sus redes sociales para que vayas a verlos, y por supuesto también los tuyos, que nos compartas para que la gente pueda buscarte si es que necesita algún tipo de apoyo, asesoría, o simplemente pues quiere seguir a la persona que has construido y has inspirado hasta el día de hoy. Gracias. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? Pues así como Yakiri Rubio, perfecto. o la fundación, ¿no? Voces Humanizando la Justicia. Perfecto. Digo, a pesar de que está en la Ciudad de México, tiene esta capacidad de atender estos casos a nivel nacional. ¿Y podemos apoyar de alguna manera con donativos? Claro, se puede apoyar con donativos, con difusión. Creo que darle difusión y visibilidad a este espacio, que es de manera pro bono, que es de experiencia de muchos años de Ana, y que hay muchos casos que hablan por sí solos, ¿no? Que hoy en día han obtenido esta justicia, y que hay otros que ahí vamos trabajando en ellos. Pues vamos a dejar aquí los datos en la cajita de descripción para que vean cómo pueden apoyar y pues ayuden poniendo su granito de arena, donativos y compartiendo. Así es, pues muchas gracias, y pues nos vemos la próxima. Esto es Amar Más Podcast. Nos vemos. Gracias, bye. Todos tenemos una historia. ¿Cuál es la tuya? Amar Más abre sus micrófonos para que tú o quien sea que crea su historia merece ser contada pueda compartirla. Queremos escucharte. Este es tu espacio. Hemos aprendido que incluso en los pasajes más oscuros o más dolorosos de nuestra trayectoria hay lecciones, hay crecimiento, hay una chispa de resiliencia que, al ser compartida, nos invita a todos a amar más. Si tienes una historia de vida, una anécdota que te ha transformado y que sientes que puede inspirar a otros a mirar la vida con nuevos ojos, compártenos tu historia al siguiente número por WhatsApp y atrévete a compartir tu verdad con la nuestra, porque al final del día, cada vez que compartimos lo que nos ha pasado, no solo nos curamos, sino que le recordamos al mundo que por dentro estamos hechos para amar. Para amar más. Ya con Flores presentó